¿Qué tal? A ver. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos todos a esta sesión de IALWISE, de IAL Talks. Disculpen la demora. Hemos tenido varios cruces con usuarios ahí, pero ya los hemos solucionado felizmente. Tenemos 104 personas. Mi nombre es Gustavo Vélez. Disculpen que no haya puesto la cámara. Y hemos sobrepasado bastante la expectativa. En realidad, y empezamos la sesión. Sí, habíamos reservado un espacio para 100 personas y la verdad que nos hemos ido de más. Así que, bueno, paso a presentarles a Joana Chuquino, que es nuestra panelista hoy, y a Cristian Arias, que también ha gustoso atendido al requerimiento de hablar hoy día sobre OKRs. Así que los dejo con ellos. Bienvenidos y muchas gracias por asistir. ¿Qué tal, Cris? De repente nos cuentas un poquito qué estás haciendo, quién eres, aunque supongo que las 100 personas ya te conocen. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan claro? Sí, nos están diciendo ahí en el panel que sí, que de hecho también lo podemos ver todo. Genial. Sí, ya estoy mirando. Ya, bueno, mi nombre es Cristian, yo actualmente soy el coach, trabajo en Kairos, Perú. Tengo experiencia en agilidad ya hace algunos años, he podido participar en algunos procesos de transformación. Actualmente hoy soy parte del equipo que lidera la transformación de una financiera bastante importante en el Perú. Y bueno, acostumbrándome a trabajar con equipos remotos. Definitivamente este tema del coronavirus ha sido como que un súper reto para todos en poner a prueba nuestros procesos de transformación. Ha sido bien interesante y buenas cosas aprendidas aquí. Y nada, eso, he podido trabajar en organizaciones aquí en Perú, he podido trabajar en organizaciones también en Argentina, en Colombia, y nada, muy ansioso de iniciar la conversación. Es un tema bastante interesante. Genial, Cristian. Muchas gracias. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Joana Chuquino. Yo actualmente lidero la empresa IALWISE y en agilidad, con el nombre de agilidad, recién desde el 2000, más o menos 14, 15, pero sin nombre más o menos desde 2011, haciendo prácticas de Kanban, cuando no podíamos mencionar nada llamado agilidad porque era sacrilegio en ese tiempo, nadie creía en todo esto. Y nada, estamos en eso. De hecho, conozco a Cristian, trabajamos juntos en el banco, estuvimos en el BCP por allá, como ahí el coach, apoyando todo el proceso de transformación. De ahí la vida nos ha llevado por los diferentes rumbros. Yo me fui a otro banco, y bueno, y ahora con esta iniciativa llamada IALWISE, así que estamos ahí prestos a poder apoyar. De hecho, me encanta este tema. Se lo propuse a Cristian cuando lo tuve en la cabeza. Lo primero que hice fue, no voy a llamar a Cristian. Vi varias de sus charlas de él, de hecho sus ponencias y material que ha preparado del tema. Definitivamente yo también tengo varias cosas del tema, así que dije, va a ser una excelente charla y poder conversar al respecto. Así que empecemos. Nos pueden ir dejando preguntas. De hecho, vamos a iniciar con 5 preguntas que nos va a hacer Gustavo y que son preguntas base. Pero si ustedes tienen diferentes preguntas, luego, van escribiendo sus preguntas, Gustavo las va a leer, las va a anotar, y terminando estas 5 preguntas nos la va a hacer, ¿okay? Para poder contestar. Okay. Listo. Muchas gracias, chicos. ¿Cómo va a funcionar la dinámica? Los que están conectados, bueno, no hay presentación, así que va a ser más que todo un conversatorio. No se le ve a Joana. Bueno, yo sí la veo. Si alguien más tiene un problema con ver a Joana, me avisa. Ahí les mandamos una fotito. Pero la idea es que sí se ve. Sí se ve, ¿no? Ahí no creo que haya problema. Sí, a ver, voy a tratar de bajar un poquito más. Ahí está. Cámara. Ya. No lo veo, dice. Yo no puedo. Ya sé por qué no ven a Joana. Ya, dame un segundo. Sí, ya sé por qué. A ver. Lo están viendo a Cristian de foco. Sí, ajá, trata de poner, sí, si nos puedes poner a los dos de foco sería genial, si no, ya estamos. Vamos a ver el spotlight, no sé si puede cancelar el spotlight de los dos. Spotlight video. No sé si ahí se le ve a los dos o se les puede cambiar la gallery view. Ahí sale IALWISE. Creo que ahí sale ahora. Solo. Ahora dicen que sí. Sí, ahora nos ven a los dos. Ya, genial. Ahí está, listo, ahí los ven a los dos. Perfecto. Entonces, les comentaba, los que deseen hacer preguntas, tenemos un pequeño panel de preguntas y respuestas que se llama Q&A o preguntas y respuestas en la parte de su menú inferior. También pueden usar el chat también.
Y voy a empezar con una pregunta para que los dos nos contesten, y es empezando un poco más básico, es ¿qué cosas son OKRs y cuáles son sus beneficios? Ahí no sé Dale, quién. Cris, dale, te cedo. Por hoy los hombres van a iniciar. Bueno, yo considero que los OKR son una forma, una metodología, un método, diría yo, de poder ayudar a alinear la estrategia con la operación. Sí, es más, diría yo que es una especie de excusa para hacerlo. Ya en el proceso de trabajo, de agilizar organizaciones, de pronto hemos utilizado muchas organizaciones, o están utilizando muchas organizaciones esta forma de poder justamente alinear esta estrategia organizacional con la operación, con el negocio, con lo que hacen en el día a día los equipos. Ahí, para hablar de OKRs, hay que hablar justamente de la palabra. La palabra significa objetivos y resultados clave. Cuando hablamos de objetivos, hablamos principalmente de un lugar, una meta, un qué, qué es lo que me gustaría lograr en un lapso de tiempo. Hay organizaciones que trabajan este qué en torno a 3 meses, en torno a un año, incluso hay algunas hasta 3, ¿sí? Generalmente es un tema bastante cualitativo, es un tema que de pronto es aspiracional, y acompañado a esto, vamos mirando el tema de los resultados clave. Un resultado clave principalmente es una meta, y es una meta donde yo quiero llegar a un indicador que está concebido dentro de esa meta, en el cual yo me voy dando cuenta que de una u otra manera estoy alcanzando ese objetivo, ¿no? Entonces, estos OKR justamente cumplen esa doble función, ¿no? Por un lado, establecer el hacia dónde quiero ir, y por otro lado, los resultados clave nos ayudan a saber eh, cómo estoy garantizando de cierta manera que voy cumpliendo esos objetivos que me he trazado, ¿no? A través de indicadores que se van generando, que son más cuantitativos, que de pronto también son aspiracionales, pero de una u otra manera son alcanzables, ¿no? En resumen, estos son los OKRs. Genial. Complementando lo que Chris ha dicho, de hecho, un poco, me gusta usar las palabras del creador de Andy Grove en este caso. De hecho, nacieron en el 83. O sea, los OKRs no son nuevos. La agilidad lo ha adoptado como parte de todo este proceso, pero son bastante antiguos, ¿sí? Como muchas de las cosas, como Kanban y muchas de las cosas que hoy vemos, como Lean. Y él, o sea, es algo muy sencillo, es un sistema de gestión por objetivos. Eso es ¿qué son los OKR? Un sistema de gestión por objetivos, que responde dos preguntas básicas. La primera pregunta es, ¿a dónde quiero ir? Ese es tu objetivo. ¿A dónde quiero ir de acá a X tiempo? No define un tiempo. El tiempo lo defines tú. Puedes ponerlo a 3 años, puedes ponerlo a 1 año, puedes ponerlo a 6, a 3 meses, a 1 mes. Esa definición lo da cada empresa, cada equipo, cada tribu, si queremos hablarlo. Y lo otro es, ¿cómo voy a saber, cómo voy a identificar que voy a llegar o que estoy llegando a ese objetivo? Y esos son los key results. Que me ayudan a saber cómo me estoy acercando a eso, ¿no? Existen juntos, no Muy bien. separados. Sí, ese es, en resumen, complementando lo que ya Chris nos dijo. Muy bien. Ahí nos menciona que hay un ruido de fondo, pero la verdad que no lo escucho. Pero vamos avanzando, y igual van a tener esto grabado y vamos a limpiar un poco el audio. Y ya que sabemos qué cosas son OKRs, la siguiente pregunta sería, ¿cómo debería implementar OKRs? ¿Qué necesidad satisfacen? O cuándo yo debería, perdón, ¿cuál es la necesidad de un OKR? Porque una empresa debería mirar al costado y decir, oye, OKRs. Ahí no sé quién empieza. Ahora te toca a ti, Joana. Dale. Ahora te toca a ti, Joana. Dale, empieza. Realmente cualquier empresa puede mirar y decir, puedo hacer OKRs, ¿no? O sea, desde una ONG, una startups, hasta monstruos como, no sé, Intel, que fue la que más lo implementó, Google, etcétera. El punto más que cuando mirar a cuándo hacer un OKRs es la parte de fondo, de qué necesito para empezar, ¿no? Porque es muy sencillo, parece muy sencillo, realmente es muy sencillo si la gente al final lo puede tangibilizar y tiene el espacio para hacerlo realidad. El problema no es en la implementación de los OKRs, o sea,
los OKRs tú vas, puedes dar una capacitación, una charla y decir, ya, listo, señores, empiecen a hacer los OKRs, hay que responder estas preguntas, lo visionamos, lo hacemos a 3 años primero, luego lo hacemos un año, luego los equipos. Pero si los equipos no están de fondo preparados para un ambiente en donde ellos mismos se tienen que hacer dueño de esos key results, que si los equipos no tienen ese espacio para saber de que si no cumplen un OKR no está amarrado a su bono y por lo tanto no puedo fallar, o sea, si no hay una preparación de fondo, lo más probable es que fracasen, ¿no? Que pueden lograr, obviamente, bajo mucha incertidumbre, bajo todo el entorno que nosotros manejamos hoy, se puede lograr hacer, sí, pero hay todo un trabajo previo, ¿no? De hecho, hace poco, como experiencia, yo tengo, vino una empresa de agro transnacional a pedirnos justo, querían implementar OKRs, porque habían hablado de los OKRs y le habían dicho que los OKRs eran la receta mágica para solucionar los problemas que ellos tenían. Entonces, antes de lanzarse a hacer a toda la compañía, nos pidieron hacer OKRs en un área. Es una empresa de exportación que exporta uvas, paltas, arándanos, espárragos blancos, que no sabía que existían, y espárragos verdes. Pero su ambiente, cuando fuimos, a ver, cuéntame, queremos ver un poquito, nos llevaron a la planta, las plantas están allá en Chiclayo, en una zona pues alejada de la ciudad, porque es donde se cosecha todo. El ambiente con el que trabajan es un ambiente bajo presión, todos tienen objetivos que cumplir y esos objetivos dependen de su bono de fin de año, tienen específicamente cada persona que cumplir un objetivo y si pierde tiempo, voy a decirlo así entre comillas, ayudando al que está al costado, puede que no logre su bono y por lo tanto al final se ve perjudicado. O sea, habían muchos factores que por más que tú le hagas la mejor charla y ellos tenían muchísimas ideas, eso no iba a funcionar y de hecho se comprobó. Porque lo que queríamos era ver de que necesitan trabajar un ambiente previo, necesitan ser conscientes de qué hábitos necesitan cambiar, de qué formas de trabajo necesitan previamente cambiar para lograr empezar este nuevo cambio y usar OKRs. Es más, la gerencia general no lo tenía muy comprado. Por eso es que lo primero que fuimos fue con ellos después, a finanzas, es decir, no podemos empezar con un área si tú al final le sigues exigiendo objetivos, números duros. Y esto es lo primero que se trabaja. Entonces, si me preguntas ya en resumen, ¿quiénes pueden implementar? Cualquier empresa lo puede implementar, ¿no? De hecho, en el libro, uno de los libros más conocidos, Mide lo que realmente importa, te dan diferentes ejemplos, startups, ONGs, la ONG de Melinda Gates lo usa, claro, sus OKRs son a 10 años, ¿no? Diferente a una empresa que lo tiene a 3 o a 1 año, pero no importa eso, importa cómo trabajan detrás, ¿no? Así que eso es. Muy bien, buenazo. Listo, La Chris. verdad que el chat ha explotado, para qué mentirles, wow, ha explotado así totalmente de preguntas. Yo tenía 5 preguntas preparadas para ustedes, voy a lanzarles una más y de ahí vamos con las preguntas del público que están muy buenas. En la medida en lo que ustedes ya hayan estado respondiendo, yo lo voy a responder en el chat. Entonces, la última pregunta que yo tenía para ustedes... Espera, Chris no ha contestado. Ah, de verdad, perdón, Chris, perdón. Sí, Sí, claro, sí. estaba esperando, estaba recordando. Levantar la mano, Dale. ¿verdad? A ver, yo lo voy a contar con una anécdota que tuve en la primera vez que trabajé en una organización con OKRs. Estaba en una consultora y de pronto, obviamente, cuando empezamos a hacer un proceso de transformación, primero generalmente hacemos un assessment, ¿no? Levantamos información que nos permite justamente saber si es qué es lo que tiene la organización para poder, obviamente, empezar a proponer cosas, ¿sí? ¿Qué encontramos en esta organización? Esta organización tenía problemas con el portafolio. ¿En qué sentido? No tenían un modelo, un método para priorizar cosas. Cuando se quería hacer algo dentro de la organización, alguien levantaba la mano y decía, yo creo que voy a traer tanta cantidad de plata a la organización. Y más o menos, el gerente, el CEO en este caso, porque era una organización no tan grande, decía, bueno, sí, toma el presupuesto. Y nunca se le hacía seguimiento. ¿Ya? O de pronto habían personas que eran muy cercanas a algunas gerencias y que estas gerencias tenían cierto margen de decisión y por ende tenían también la gestión de la cartera. Encontramos que también en ese proceso habían los clásicos silos organizacionales. El área de marketing
lidiaba y trataba de sacar adelante sus proyectos por encima de los proyectos del área de operaciones o del área de ventas, y el área de ventas hacía lo mismo, el área de operaciones hacía lo mismo. Entonces, había mucho trabajo en silo muy marcado, cada uno era como un caballito de batalla que seguía hacia adelante y su foco era productividad, su foco era traer dinero a la organización, pero no había un consenso, no había una forma de poder priorizar proyectos, o no había forma de poder abordarlo de una mejor manera para poder lidiar con el portafolio, ¿sí? El tema de los hilos que les había comentado, el tema del desorden del portafolio, y había un poca claridad con los objetivos de la organización. Si bien es cierto, tenían como que en la cabeza hacia dónde íbamos a ir, queremos ser la mejor organización para trabajar no sé, en Colombia, pero no había como que una directriz clave, no sabían hacia dónde tenían que apuntar, no sabían cómo medir, entonces como que tenían todavía este proceso de seguimiento todavía pero bastante incipiente, ¿sí? Encontramos también que, si bien es cierto, había una sesión de planeamiento, había una, una PMO que buscaba controlar los proyectos o buscaba controlar el avance de los proyectos, tenía muchos problemas con las áreas de innovación, tenía muchos problemas con las áreas de desarrollo de producto, porque la PMO le pedía fechas exactas, le pedía avances exactos, y a veces los productos no llegaban, o los entregables no llegaban en la fecha estimada, y le tocaba actualizar y actualizar y actualizar el Gantt, ¿no? En ese momento. Y finalmente, también relacionado a la PMO, no había un sistema de medida, no había un sistema de saber cuánto un proyecto está rentabilizando en la empresa. Y eso pasa en muchas organizaciones en las que he visto. Es muy difícil encontrar una organización en donde diga, este proyecto me está trayendo hasta la fecha esta cantidad y me promete que me va a traer a tal cantidad, a determinada cantidad de tiempo. Ni tampoco saben qué cosa es lo que pierden por no hacer algo. El costo de retraso le llaman en Kanban, ¿no? Tampoco no era evidente. Entonces, ese tipo de problemas lo buscamos resolver en este caso específico con OKRs. ¿Qué es lo que hicimos? Empezamos a primero determinar un modelo de priorización de portafolio. ¿Qué hicimos? Determinamos los objetivos y los resultados claves de la organización, ¿sí? Si bien es cierto, ellos tenían objetivos estratégicos, a 5 años y a 3 años empezamos a trabajar primero por la necesidad del negocio con un modelo de 3 años. Entonces planteamos los objetivos, los OKRs a 3 años, luego lo planteamos a 1 año y finalmente lo planteamos a 3 meses. En función a esos resultados que nos quedó en cuanto a esa sesión de participación, que era todo la plana directiva, hablo del directorio, el C-Level, como quieran llamarle. A partir de esto, ellos empezaron a tener un funnel de proyectos, empezaron a priorizar estos proyectos en torno a el porcentaje de contribución a los resultados clave. Es decir, si yo presentaba, por ejemplo, no sé, 10 proyectos como era de marketing, estos proyectos pasaban primero una diversificación, no todos los proyectos se trataban por igual. Teníamos proyectos, por ejemplo, de, no sé, proyectos que ya habían sido validados, experimentos, y habían tenido una etapa de experimentación bastante grande, y como que ya estaba comprobado que iba a funcionar, entonces pasaba a una especie de conjunto de una tipología de proyectos. Los proyectos que ya habían probado en su MVP y que de pronto daba la sensación de que si lo escalaban un poco más podría darle mejores datos. Era como que otro grupo grande. Y otro grupo grande que eran los proyectos que recién se estaban iniciando, que iban a pasar a una fase como que de experimentación recién. En función a esos 3 tipos de proyectos empezamos a priorizar por OKRs y les asignamos presupuesto a cada uno de ellos. Un presupuesto determinado en función a objetivos que buscábamos tener por cada una de esas mini carteras o subcarteras, ¿no? Entonces, a través de eso, lo que llegamos a hacer es, primero, por un lado, toda la organización se enteró de todos los proyectos que habían en la mesa. ¿Qué cosa interesante pasó? Pasó que habían áreas que presentaban proyectos similares o proyectos que beneficiaban o trataban de cubrir o cumplir una misma necesidad o cubrir una misma necesidad.
Entonces se hicieron evidentes en ese espacio de explicación, de pitch que le hicimos con el directorio. Nos dimos cuenta de que habían proyectos que no tenían los datos claros. Habían proyectos que estaban corriendo, que se estaban dedicando tiempo, dedicando recursos, dedicando personas, y aún así no tenía el foco claro, no tenía claro el objetivo del proyecto, completamente definido. Entonces, ese tipo de cositas fueron súper importantes en el momento de la priorización del portafolio, pero esta priorización no se pudo haber dado sin un motivo de conversación, diría yo, ¿no? De una excusa para conversar sobre lo que en realidad importa, ¿no? Porque aquí pasa mucho lo que en conversaciones ya directas con el CEO, él decía, yo lo que no quiero es que me vendas agilidad, o no quiero tener agilidad porque la agilidad no me importa, la agilidad es un medio. Lo que el CEO busca o lo que la organización busca es una forma de poder generar ingresos, poder sobrevivir en el tiempo, muy independiente de la línea, muy independiente del camino, muy independiente de la forma en la que los puedas ayudar. Ellos no te van a comprar OKRs, y por ahí leí una pregunta, ¿cómo vender OKRs? No te van a comprar OKRs porque no necesitan comprar OKRs, lo que necesitan es un modelo que les ayude a priorizar. Les necesitan un modelo que les ayude a alinear cosas. Necesitan una forma de poder hacer seguimiento al avance de sus proyectos. Necesitan una forma de saber cómo estos proyectos están contribuyendo a la organización. Entonces, ese tipo de detalles nos fuimos dando cuenta en el camino a través del trabajo con OKRs, que en definitiva es súper complejo, súper cansado, porque salen cosas muy evidentes, como por ejemplo el tema de la actualización de la data. Es una de las cosas más importantes que de pronto se evidencia en una organización cuando trabaja OKRs. ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad de información y de actualización con una cadencia muy corta. Entonces tenemos organizaciones que necesitan información en 2 días, en 3 días, en una semana, máximo 15 días. Y la organización tiene los datos en un año. Entonces, todo eso termina siendo un motivo de poder mover cosas en la organización sin la necesidad de decir que estás haciendo agilidad, porque en realidad lo que estás haciendo es agilizando el negocio. Es tratando de buscar excusas para que empezar a atacar problemas de fondo de la organización. En este caso, como les decía, alineamiento, el tema de priorización, gestión de portafolios, el tema de objetivos claros, KRs medibles, KRs haciéndole un proceso de seguimiento continuo, y conversaciones y conversaciones y conversaciones. De pronto yo creo que el beneficio principal de un OKR no tiene que ver exactamente con el número, tiene que ver con el pretexto de generar conversaciones de negocio que se están dejando de tener por justamente el hecho de tratar de meter a la agilidad como una forma de conversación o como un pretexto de conversación, cuando en realidad la agilidad no es el fin, es el medio. Muy bien. Genial. Ahí Sí, estamos. solo quería ir, de hecho, para eso es el conversatorio, es un debate. Eh, de hecho, sí, estoy muy de acuerdo con Cristian, solamente que sí creo, de hecho, vi también una pregunta de que a veces cuando le decimos a las personas, sobre todo al área de finanzas, de que no tiene que ver con el número, son los primeros que saltan, porque el área de finanzas es la que protege los números, ¿no? Es a mí algo que no pueda ser medido, controlado, que yo no tenga exactamente cuánto voy a redituar, puede ser que les dé mucho miedo. De hecho, porque ellos son los que velan. Entonces, yo sí creo que hay ese mix, ¿no? Hay que tener un lenguaje muy de negocio cuando hablamos de OKRs, ¿no? Porque no hablas de agilidad como tal, hablas de negocio, hablas de números, hablas de indicadores como parte de lo que esperan como resultados. Entonces, sí pienso que es verdad que no tiene que ver con el número exacto, con si esperamos llegar a 1 millón de personas que vean nuestros videos, y si no llegamos a ese millón estamos perdidos, pero sí creo que ese número en la persona que todavía no te cree que esto puede funcionar, puede ser ese respaldo para que te compre la idea. Sí, de hecho nos ha pasado, sobre todo en áreas duras como finanzas, ¿no? Donde quieren, no, dime cómo, o sea, la parte tangible. Entonces apóyate en ese número para entablar esa conversación y que de ahí salgan. Ven los miedos, ¿no? Realmente los OKRs te van a ayudar a reducir justamente los miedos que ellos tienen. O sea, porque cualquier área no está
no hace las cosas de mal, lo que yo o sea, lo que he visto, o sea, todos se protegen y tratan que la empresa salga lo mejor posible. Por eso es que establecen todos los indicadores y todos los medios de control que ellos crean necesarios para poder salir. Y el OKR de alguna manera sí rompe eso, porque a pesar de que te da números, te dice que necesitas ser flexible. Entonces ellos como que pierden, como, si hay un número, ¿cómo lo voy a cambiar? No lo puedo cambiar. Y ahí hay todo un trabajo detrás, ¿no? Pero sí apóyate en los números si es que esa área todavía no confía en que esto pueda funcionar, ¿no? En el miedo que ellos tienen. Entonces, eso era para complementar. Listo, Gus. Muy bien, wow, ahí ha reventado las preguntas, hay demasiadas ya. He tratado de clasificarlas más o menos para ver que la mayoría se vean respondidas. Hay algunas que son bastante de implementación como tal y otras que hablan de comparativa entre diferentes formas de hacer estrategia. Justo empalmando un poco con lo que ustedes ya han estado mencionando, me preguntan por aquí. Voy a darle prioridad a aquellas personas que están usando la ventana de preguntas y respuestas, ¿ok? Entonces, una de las preguntas de Miguel Ramos es, para definir objetivos de la empresa, se debe asegurar que la estrategia de la empresa sea la adecuada. ¿O eso es entera responsabilidad de la gerencia? Es decir, ¿quién se encarga de que la estrategia sea la adecuada? Dale, Cris. Buena, buena pregunta, ¿ya? Buena pregunta. Yo creo que, a ver, normalmente cuando empezamos a hacer OKRs, lo que buscamos casi siempre cuando lo estamos incluyendo como parte de un proceso de transformación, es que estos OKRs nazcan lo más arriba posible. Me refiero a gerencia, directorio o el nivel en el que nosotros querramos, ¿ya? Pero acuérdense que esto es un proceso iterativo e incremental. ¿En qué sentido? En el sentido de que de pronto nosotros estamos con constante feedback. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien nosotros como directorio se generan unos OKRs, los OKRs son validados por el CEO y además son validados por los accionistas. Entonces, hay un feedback que de pronto puede regresar a ese directorio que haga que esos OKRs terminen reconfigurándose, ¿ya? Lo mismo pasa hacia capas inferiores. Conforme vaya bajando esa parte estratégica, justamente la idea es que ir generando espacios de feedback de manera horizontal, hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Porque a partir de esto, los grupos de interés van validando esa estrategia y esta estrategia no termina siendo de una persona que puede ser el CEO o de 10 personas que puede ser el directorio, sino termina siendo de toda la organización, porque toda la organización se empieza a alinear justamente en torno a esos objetivos y resultados clave que se van trabajando y se van degradando nivel tras nivel. ¿Tú qué opinas, Joana? A ver, es interesante. ¿Quién debería fijar la estrategia o que sea la mejor la estrategia? Yo creo que va a depender de la jerarquía de las empresas, ¿no? O sea, en una startup lo hacen la mayoría, o sea, el grupo, ¿no? Cuanto más chica es una startup, todos hacen todo y todos fijan una estrategia. Cuanto más jerárquica es, de hecho hay un directorio, hay un grupo de C-levels, hay un grupo táctico y hay grupos operativos y está muy, muy dividido. La estrategia definitivamente tiene que venir de la cabeza, o sea, de este grupo de gerentes, porque yo no creo que haya gerente que no sea inteligente. Realmente la mayoría de los gerentes están ahí porque son inteligentes, porque conocen el negocio, porque se mueven muy bien, la mayoría. Por eso están ahí, ¿no? De ellos depende crear una estrategia. El punto no está en que ellos saben la respuesta, el punto está en que ellos sean capaces de voltear a su equipo y decir, oye, tengo estas ideas antes de llegar a directorio, más o menos esto es lo que debería pasar en un futuro, en un escenario ideal. Esto es lo que yo planteo, lo que vengo, lo que traigo de ferias, lo que me he ido a investigar a otros países, lo que está haciendo la competencia, etcétera. Voltea al equipo y le dice, esto hay, ¿qué de esto ustedes le suman? ¿Creen que podemos, no podemos? ¿Cómo lo ven? Y el equipo suma sobre eso. Y con esa idea reforzada llega el directorio, llega a los C-levels, en esta reunión donde se toman las decisiones estratégicas y luego se dan estas ideas. Una de las cosas que usamos cuando hacemos
que el negocio haga una estrategia planificada, cuando el negocio se abre hacia un proceso digital y prioriza de otra forma, es que se hace, no importa quién trae más dinero, importa cómo la empresa genera más dinero. Y esto es un chip distinto, porque si yo tenía antes que cada unidad le daba, voy a ponerlo, $500,000 a cada una de mis unidades, y cada una de ellas tenía que traerme la mayor cantidad de dinero posible, ya no importa eso tanto. Importa qué hacemos con estos 5 millones que tenemos, en qué proyectos a nivel total lo vamos a poner, en donde todos nos vamos a sumar. Esto es separando, de hecho hablamos de proyectos nuevos, de iniciativas, de nuevos negocios digitales en su mayoría, de crecimiento, de innovación, que son dos cosas distintas. Pero aparte hay proyectos que tienen que ver con el background, o sea, es decir, proyectos que tienen que ver con el mantenimiento y la operatividad de la empresa. Entonces, cuando se hace una estrategia de negocio, antes de hablar de OKRs y todo, una de las preguntas que yo siempre le estoy formulando a los C-levels es, cada sol que entra a tu compañía, ¿cuánto te cuesta mantenerla? Simplemente mantenerla, ¿sí? Esa es la base de todo, porque lo que te sobra después de mantenerla es lo que puedes hacer para crecer y para innovar. Y luego de saber cuánto tienes para mantener, cuánto le vas a dedicar a crecer. Hasta ahí ni siquiera hablamos de negocios, de objetivos. Es, ¿qué es crecimiento? Voy a ampliar esta línea, esta cartera que ya tengo, voy a sacarle un nuevo producto. Es decir, si ya hago zapatos de cuero, ahora quiero hacer carteras de cuero. Eso es crecimiento. Estás siguiendo, estás haciendo lo mismo, o sea, un nuevo producto en la misma línea, ¿sí? Y tú tienes que ver cuánto tienes de presupuesto para eso, para ese tipo de productos. Y luego lo que te sobra después del crecimiento y del mantenimiento, eso es lo que vas a innovar. Generalmente no hay mucha plata para innovar. Y la innovación es algo que puede no retornar. Y esto sí lo menciono con ejemplos peruanos. El año pasado, julio del año pasado, Interbank, si hay algo Interbank lo puede ser, sacaron la transferencia de dinero vía Facebook. ¿Sí? Equipo, estuvieron 8 meses trabajando en ese proyecto. Duró 2 semanas porque Facebook lo cerró. Innovación implica que no necesariamente siempre vas a retornar el dinero. De hecho, lo pasé a Google con los Google Glass, ¿sí? También tanta inversión. Implica que hay un aprendizaje, implica que hay un alto riesgo para esto. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque de este ambiente recién salen los objetivos que tú vas a tener, en función a tus números que vas a tener, en función a qué parte está, cómo está dividida la torta, cómo la piensas, cómo está dividida hoy, cómo quieres que llegue a fin de año. Entonces, en función de eso, todos acá en conjunto que queremos crecer, sí, queremos innovar, no tenemos plata para innovar este año, listo. Entonces, no veamos tu innovación, nos vamos a dedicar a hacer una mejora de procesos para que pueda tener más dinero para innovar. Entonces, me enfoco en este tipo de proyectos y mis objetivos van ligados a esto. Y eso, de ahí vienen los proyectos estratégicos, de ahí vienen todos los objetivos estratégicos, qué queremos. Pero para hacer eso necesito primero conocer cómo está la empresa de base. Y esto pues no tiene que ver necesariamente con OKR. Los OKR es el resultado de cuando ellos ya dicen, ya estos son mis números, mi porcentaje, esto es lo que quiero, listo, ya. ¿Cómo lo tangibilizamos? Ahora sí, vamos a llevarlo a objetivos y vamos a llevarlo a números. ¿Quiénes lo deben hacer? Pues como les decía, los C-levels en conjunto con los equipos para verlo más tangible. Muchas de las ideas que solucionan problemas complejos vienen de la gente que está en piso. Entonces, estuve hace poco en Aceros Arequipa, en Pisco, y había bajado la productividad de los obreros. Sí, es una obra para G&M muy grande allá, y la productividad había bajado en los últimos meses. Los jefes se habían mandado unas ideas alucinantes de qué cosa deberían ser, habían implementado tablets, habían implementado indicadores, números, charlas para mejorar. Tuvimos una sesión con ellos, viajé, estuve 2 días con ellos, en donde yo pedí que vengan obreros para poder tener un taller de puntos de dolor con ellos, escuchar, junto con los ingenieros de obra, junto con los gerentes de proyectos, juntos todos, ¿sí? El problema era la comida. El concesionario cocinaba mal. La gente estaba cansada de comer comida mala. Ese era el problema.
Cambiaron el concesionario en los siguientes días y la productividad subió. Bueno, no subió, volvió al ritmo en el que estaba. Nunca lo hubieran visto. Ellos ya habían comprado tablets, ellos habían hecho ya un proyecto con tablets para ver cuál era, de repente para agilizar el proceso de los supervisores, pero no, ese no era el problema. Entonces, muchas de las cosas que a veces se proponen los gerentes porque conocen, porque saben, hay otras que también se los puede dar la gente que está en el día a día, ¿no? Entonces, por eso siempre es bueno llevar el marco general, pero va a depender mucho de los gerentes o los C-levels, de qué tanta apertura y escucha tengan. Por eso es que hay que crear un ambiente en donde podamos colaborar. ¿Sí? Correcto. Eso es. Muy bien, wow. Aquí recibiendo feedback de la gente, así que voy a limitar un poco el tiempo de cada respuesta para poder abarcar más, ¿sí? ¿Les parece? Y voy a asignar quién responde quién primero para llevar un poco más de fluidez ahí. De manera que nos vamos adaptando al feedback de la gente. Muy bien, hay bastante experiencia en lo que nos están contando, así que les voy a dar una pregunta bastante chiquita, es que es de responder en realidad, podemos hacer un ping-pong ahí. Y la pregunta es bastante simple, dice, ¿qué empresas peruanas conocen ustedes que hayan implementado OKRs? Y empezamos con Cristian. Está en mute. Estás en mute, Chris. ¿O lo has puesto en mute, Gus? A ver. Ok, Ahí ahora está. sí. Disculpe. Ya les decía que yo creo que está intentando hacer OKRs el Interbank. Sé que el BCP, estuve también en ese proceso cuando trabajé en el BCP. Sé que Scotiabank también está en ese proceso. Sé que RIMAC está en ese proceso. Financiera O también está en ese proceso. No sé si se me escapa alguien más. Belcorp también me parece que está en ese proceso, no lo sé, no estoy seguro. Sí. No sé tú, Ivana, si conoces algunas otras empresas. BBVA lo está haciendo por áreas. De hecho, es un modelo totalmente distinto y ajeno a lo que conocemos como agilidad, tribus y todo esto. Entonces tienen una forma distinta de trabajar. Ellos trabajan building blocks. Muy interesante, es una metodología propia. No lo llaman OKRs como tal, pero manejan algo muy similar a un sistema de gestión de procesos por objetivos. Empresas que han empezado en áreas, no como tal, ya, que de hecho Agrovisión, que les digo que es esta empresa que estamos manejando, que está afuera, sé que Banbif también está empezando con este proceso, no como empresa algunas, es decir, no es que venga de la gerencia como tal, Movistar, ¿no? Movistar también, Claro. ¿sí? También está en este rubro. Va a funcionar más y obviamente viene de la cabeza, pero yo sé que hay varias que están con iniciativas a nivel de áreas, tratando de buscar, tocar la puerta y convencer que esto funciona a otras. Muy bien. Fernando dice que en Ramsa también están Ramsa trabajando. también. Ramsa, y de hecho sí, porque te conozco, y Sharp. También Sharp, de hecho conversé con Roy Pérez, que es el gerente de transformación digital de Sharp hace poco, y sí, también ellos ya hace 3 años vienen trabajando eso, operadores logísticos. Muy bien, entonces ya sabemos que sí se está usando en diferentes empresas, en diferentes niveles. Y aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo se empieza a implementar OKRs en una empresa altamente burocrática y de baja tolerancia al riesgo? Ejemplo, un banco multinacional. ¿Se puede relacionar con el plan estratégico y balance scorecard de alto nivel? Wow, una empresa burocrática y de baja tolerancia. Esas no hay acá en Perú, creo, ¿no? Bueno, vamos a empezar con Joana. A ver, ¿cómo se hace para implementar OKRs en una empresa burocrática y de baja tolerancia al riesgo? Depende. ¿Quién se compra la idea? ¿Qué puede pasar? O sea, como les dije, si el C-Level se compra la idea, de hecho es el que va a promover todo esto, ¿no? Pero si el C-Level no se compró esa idea y hay alguien del equipo, alguna gerencia que quiera empezar a trabajar con esto, lo puedes alinear o vincular a tu Balance Scorecard. Sí, lo que pasa es que el Balance Scorecard es post-mortem, ¿no? O sea, te va midiendo, pero después, por ejemplo, algunos lo tienen a 3 meses, 6 meses, pero te da resultados si cumpliste o no cumpliste, o llegaste a la meta o no llegaste a la meta. No son movibles, son estáticos,
sea, están muy alineados objetivos que deben cumplirse para lograr metas, bonos, etcétera. Lo que OKR plantea es algo completamente distinto. Entonces, ahí lo que yo llamo es tener un sistema de gestión con prácticas ágiles, así las llamamos, porque a veces no podemos poner como nombre, estoy haciendo OKRs cuando tienes un KPI duro o un número, un indicador duro y encima está asociado a un bono, ¿ya? Que fue lo que me pasó en otra empresa. Nosotros hacemos OKRs, sí, y me muestra un modelo de gestión que definitivamente tenía la definición de objetivos y key results, pero si no cumplías tus key results, estaban asociados, que básicamente era como tener un imbalance scorecard, estaban asociados a números indicadores que te penalizaban, que te quitaban bonos, que te ponían como que estás, o sea, la bandera de que no estás llegando, estás mal. No había un apoyo de los equipos para lograr cumplir eso, sino que estaban divididos, segmentados. Entonces, no, que definas tu objetivo y tus key results no significa que estás haciendo OKRs. Eso es algo que debemos tener claro. Solamente está usando una práctica, sino si de fondo no está toda la parte de cultura, de poder ser flexibles, de que la gente pueda crear sus propios key results en función al objetivo que tienen grande y que pueda saber cómo sumarle a esto. Y si la gente no ha participado de ese número, de ese key result, oye, yo sí creo que debemos llegar a esto, yo sí creo que vamos a poder, si la gente no ha sido capaz de darte feedback de eso, no estás haciendo OKRs. Buenazo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Sí puedes usar la práctica, pero si no tienes la cultura, va a ser bien difícil lograrlo. Ok, muy bien. Y Cristian, ¿deseas agregar algo o te lanzo otra pregunta? Sí, yo creo que hay un tema interesante detrás de la pregunta, ¿ya? Y tiene que ver también con el título de la sesión de hoy. Dejemos de pensar en recetas. Yo creo que eso es un tema importante. Deberíamos empezar por ahí. El hacer OKRs no implica, primero, como dice Joana, que lo haga bien, que sea exitoso, pero tampoco implica que deba ser algo que yo tengo que hacer, porque si no, no soy ágil, algo así. O debería estar alineado con una necesidad. O sea, si yo necesito, yo les comentaba la primera experiencia que tuve sobre OKRs que me parecía siempre interesante. Les decía, nosotros necesitábamos alinear el portafolio, necesitamos un sistema de gestión, necesitamos vincular a la organización y que no trabaje en silos. Entonces teníamos necesidades que de pronto ameritaban una forma de trabajar, que le puedo llamar OKRs, que le puedo llamar MBOs, que le puedo llamar lo que fuese. ¿Ya? Pero tiene que ver mucho con la necesidad. Entonces yo creo que en el momento en el que la persona sienta que la necesidad es cubierta por una herramienta, por una técnica, por un método, por lo que fuese, seguramente va a dar los resultados en el caso de que sea esa la forma de solucionar esa necesidad. Y yo creo que una vez que eso dé resultados, ya sea a nivel de área, ya sea a nivel de equipo, ya sea a nivel de persona, ¿ya? Seguramente alguien va a preguntar qué es lo que estás haciendo, cómo lo has hecho. ¿Ya? Así como la agilidad se empezó a difuminar desde hace, no sé, 10 o más años aquí en el país, a través de los equipos de TI, a través de algunas personas que veían esto como una forma interesante de hacer las cosas y distinta, de pronto ayuda esto a que desde abajo vayan dándose resultados que finalmente terminan levantando la vista a alguien y preguntando, oye, ¿qué estás haciendo que se está yendo bien? Entonces, creo que eso es importante. Funcionó con la agilidad. Muchas organizaciones hoy hacen agilidad o utilizan herramientas y prácticas ágiles y les va bien, otras no tanto. Lo mismo va a pasar con los OKRs. No es una receta de bienestar, no es una receta de mejoría, no es una receta de agilidad, sino tiene que ver con una necesidad muy clara que satisface y en el caso que no la tengas, seguramente no va a ser la herramienta que deberías usar. Exacto, muy bien. Y de acuerdo a ese comentario que acabas de agregar, hay unas preguntas relacionadas. Una de ellas es de Alexander, que nos dice, ¿qué criterios deben tener en cuenta, o una organización, la que ustedes visitan, por ejemplo, es a la hora de seleccionar un modelo de gestión por objetivos, o cualquier otro modelo de gestión estratégica o de gestión como tal? ¿Qué criterios ustedes les sugieren tener en cuenta para seleccionar OKRs o cualquier otro modelo? A ver, ahí vamos con Cristian para rebotar la pelota. Buena pregunta. Yo creo que
hace unos años estuve en una conversación con una amiga mía que era presidenta del capítulo de PMI Antioquia y me decía, cuando hablábamos sobre ese tema de esta ficticia rivalidad entre PMI y la agilidad, me decía algo que me pareció interesante, ¿no? No es un tema no es la flecha, sino el indio, me decía ella. Y me parece bastante interesante esto. ¿Por qué? Porque creo que tiene que ver primero mucho la experiencia. Yo creo que uno de los factores claves de esto es haber tenido experiencia haciéndolo en algún modelo, de alguna forma, en algún nivel, porque definitivamente la experiencia te puede decir, oye, necesitas hacer OKRs o necesitas además añadirle balance scorecard o además necesitas restarle o trabajarle esos OKRs no a 3 meses, sino a 4, o no en 3 meses, sino a 6, o no en 3 meses, sino a 1. Entonces creo que eso es fundamental. Primero, el tema de la experiencia. Creo que eso va acompañado de de algunos waivers, de algunas lucecitas o campanitas rojas que te pueden decir, oye, vas por buen camino o no. Primero, creo que la necesidad, como les decía, el hecho de tener problemas, que es lo que toda la organización, toda Sí, organización tiene. Ya, sí. entonces, primero el evidenciar un problema. Segundo, tiene que ver con la naturaleza de ese problema. Creo que en la medida que nosotros podamos analizar que eso que yo necesito porque o dejo de tener alineamiento claro, o no tengo una forma adecuada de gestión de portafolios, o ni siquiera tengo una forma adecuada de poder gestionar el backlog. Ya, entonces, a partir de eso, de esa necesidad, yo puedo empezar a decir, ok, ¿qué es lo que necesito? Necesito un modelo para gestionar, no sé, imagínense, el backlog de mi equipo. Ok, pero hay muchas técnicas para elegir backlog. Seguramente yo puedo, con la experiencia, puedo analizar cualquiera de ellas y puedo definir, oye, esta es mejor o esta peor. Por ejemplo, algunos equipos míos que han utilizado OKRs en el backlog, lo han tenido en función a, por ejemplo, la madurez del PO. Cuando el PO no tiene claro el objetivo de negocio, cuando no tiene claro o completamente claro por X motivos la naturaleza de lo que la organización necesita de él, muchas veces el tener OKRs te ayuda. Pero, por ejemplo, puede pasar de que necesite los OKRs por un tema de priorización de backlog, porque no sé, ciertas funcionalidades pueden estar alineadas o pueden traerte mayor retorno o de pronto pueden generar mayor impacto a los OKRs. Entonces ya tienes un motivo para priorizar. Ahora, ¿esos OKRs los necesitas medir? Sí, no. Si lo necesitas medir, seguramente empiezas a poner algún tipo de indicador, de forma para poder establecer esa medición. Ahora, si lo necesitas tener resultados y ir haciéndole un seguimiento constante y que este seguimiento constante pueda finalmente ser evaluado por alguien o necesite ser evaluado por alguien, seguramente el ponerle un tiempo va a funcionar. Pero si es que no necesita ser evaluado por alguien, por decirles, porque estás a un nivel muy bajo, entonces seguramente no le pones cadencia de tiempo o le largas las cadencias de tiempo, dependiendo de qué tanto también, no sé, tantas cosas vayan dándose en el camino y que eso vaya variando, qué tan volátil puede ser Ujú. el día a día, porque pasa lo que pasa ahorita con los OKR, perdón, con el tema del coronavirus. No, nos metimos como planeta en un tema complejo. Sí, Entonces, absolutamente nadie, imagino que absolutamente ningún OKR, ninguna persona que pensó en los ujú. OKRs en algún momento dijo, en el 2020, no sé, en marzo 18, vamos a estar todo Sudamérica en cuarentena. Y ahí va a salir el tema de OKRs. Sí, claro, o sea, eso es bien Es difícil de bueno. saber. Entonces, Sí, en función a esa necesidad que se vaya generando en el camino, seguramente va a haber algo, alguna herramienta, alguna técnica, algún tip que pueda servirte para ir modificando, cambiando. ujú. No necesitas tener un modelo, definir un modelo y copiarlo y pegarlo. No necesitas tener otro modelo, copiarlo y pegarlo. Lo que necesitas son cubrir tus necesidades. Eso puede llevar a traer cosas de OKRs, eso te puede llevar a traer cosas, no sé, me imagino, de Balance Scorecard, te puede traer cosas de simplemente gestión por objetivos. Entonces, dependiendo de qué es lo que vayas necesitando, lo vas viendo. Pero creo que para Ujú. poder empezar a saber qué es lo que necesitas haber practicado eso que necesitas. Porque Claro. seguramente eso te va a dar el conocimiento de saber qué hacer, y en qué momento hacer, y en qué momento modificarlo, y en qué momento saber
que está yendo lo suficientemente bien como para ir alejándonos y empezar a mirar otro foco dentro de la organización. Justo ahí Pero creo que son como que cosas aisladas, no hay una receta para saber, creo yo, desde mi experiencia, no hay una receta para saber, ok, si pasa esto, tengo que hacer lo otro, o si pasa esto de aquí, tengo que hacer esto, ¿no? Pueden haber disparadores, pueden haber incluso un proceso de gestión de riesgos en el proceso de adopción de OKRs, pueden haber muchas cosas, pero al hay final muchas variables, mucho como de dices. su contexto. Sí. Hay Hay un muchas censo ahí, variables, ¿no? Hay muchas variables. hay un censo ahí que nos dicen que va inclusive mucho con esto. Dice, ¿cómo puedo identificar la madurez del equipo para asumir la responsabilidad de un OKR? Tiene que ver un poco con la delegación, porque OKRs implica cierta confianza, cierta libertad, cierta autonomía. Y acá nos preguntan, desde su experiencia, que han ido a visitar equipos, tal vez, ¿cómo saben si un equipo realmente puede asumir OKRs o no? Ahí vamos Ah, con Joana, a ver. sí, de hecho tiene que ver mucho con lo anterior, ¿no? O sea, no, yo estoy completamente segura de que no hay recetas para implementar, pero sí hay algunos indicadores como, por ejemplo, la cultura, ¿no? O sea, tú llegas a una empresa y lo primero que ves es su cultura, qué tan cerrados son, qué tan abiertos a los cambios, qué tan abiertos a los riesgos son, eh, cómo manejan el tiempo, cómo lo controlan, eso te da algunos indicadores, ¿no? Por ejemplo, si hoy ya hacen objetivos SMART, entonces te da un tipo de indicador. Si hoy tienen algún tipo de gestión, de ahí por algo, hay algo de las 4 disciplinas, si alguno de ellos o alguna área está implementando una de las, o sea, las 4 sería genial, pero por lo menos está implementando algo de las 4 disciplinas, por lo menos el punto número 1, que es poner foco en lo que más importa, te va diciendo, oye, ¿qué tan seguro estás? O qué tan, no seguro, pero qué tan propenso estoy a cambiar mi sistema actual por un sistema de OKRs. Entonces, Claro, esto me lleva a lo mismo. Al final, el equipo es el resultado de lo que la empresa dirija, una cultura, ¿no? Salvo los equipos de innovación que tienen una cultura aparte. La mayoría, claro. una empresa que tiene un equipo de innovación, un área de innovación, todos los del área de innovación son la gente cool, la gente a la que se le permite muchas cosas, ¿no? En cambio, todo el resto sigue un proceso tradicional. Salvo ese equipo de innovación, es ver cómo está en la cultura. Entonces, ¿qué tanto un equipo se puede adaptar o no? Es ver cómo están. Muy A bien. mí, de hecho, en de equipos ya netamente, equipos ya sea de desarrollo, equipos de negocio, porque yo estuve en banca aplicando equipos de negocio, del área de netamente banca de negocio, de los que tenían que traer el número, los que te llaman y te traen los que te venden la tarjeta y todo este proceso, es distinto, ¿no? Ellos, la forma de medir, pero teniendo una cultura muy dura, digamos, una cultura muy tradicional, así ellos tengan la mejor de las intenciones, no tienen espacio y cabida para error. Entonces, ese tipo de cosas son los que tú debes primero saber si estamos en este ambiente para implementarlos o no. De repente es con lo que ya tienes, con el sistema que tienes, que podemos mejorar e ir soltando poco a poco. Porque acuérdense, no es una receta, es qué práctica le voy dando para liberarse, para que Muy vayan bien. en un Ajá. camino y llegan los resultados, ¿no? Muy bien. Ya, Aquí perfecto. tenemos otra pregunta sobre ¿cuáles son los riesgos de plantear iniciativas previo a la definición de OKRs? ¿En qué casos excepcionales se podría hacer de esta manera? Creo que ha habido casos en donde ustedes han podido ver de que van a una empresa y ya hay iniciativas corriendo. Entonces, ¿qué han hecho ahí? A ver, vamos con Joana y de ahí rebotamos con Cristian como en la otra, ¿ya? A ver, Joana. Ya, pero es que si hay iniciativas, si se están trabajando, un ejemplo clásico, de hecho lo pongo mucho. Fui a una empresa que es una consultora de software, de hecho es una transnacional, muchos de ustedes seguro trabajan con ella, y la gerente de recursos humanos al lado del gerente de comercial me dicen que han implementado hace poquito, o sea, cuando yo fui, que fue en el mes de marzo, abril, me dijeron, habíamos implementado nuestra área de videojuegos, y era un área genial, se parecía a las que hay en Google, ¿sí? O sea, había videojuegos, máquinas antiguas de juegos, una zona de billar, puff, por todos lados. Pero cuando fuimos a la sala, el lugar estaba apagado. O sea, me abrieron la puerta para que yo la vea, y luego cuando salí, la volvieron a cerrar y apagaron la luz, ¿no? Y me decía, hace poco la hemos implementado, no había nadie ahí. Entonces, la pregunta que yo les lancé es, esta iniciativa, porque de hecho es una iniciativa,
a qué objetivo estratégico pertenece. Y no había respuesta, porque no había enlace. Entonces la idea es preguntarte que cada iniciativa debe estar ligada a un objetivo estratégico. O sea, una respuesta hubiera sido, mira, mi objetivo estratégico era que este año vamos a mejorar no sé, la percepción, o que el equipo se sienta mejor, se sienta más en familia, que sienta que le damos un espacio para que ellos se relajen, whatever que sea. O sea, el punto es, esto está ligado por algo, es una respuesta a algo, no es una moda, no es algo que nace porque alguien más lo está haciendo. Y le pregunté, y esto es algo que ellos han pedido, o sea, es algo, porque hay 2 puntos básicos: la gente te lo pidió, y lo segundo, ¿qué estás haciendo para que la gente lo use? Porque si tú no creas una cultura para que la gente vaya a ese lugar y no sea juzgada porque está yendo a ese lugar, la gente no va a ir. Por lo tanto, no es una iniciativa, no es una inversión, es un gasto. Entonces, Muy bien. hay que tener mucho cuidado con las iniciativas. Cuando hay iniciativas, lo primero que yo reviso es, ok, me encantan tus iniciativas, asócialas a tu objetivo estratégico. Dime, ¿estas iniciativas a qué? Y las que no están asociadas a objetivos estratégicos, ya sea de innovación, de crecimiento, de mantenimiento, reprioricémoslas. De repente no es necesario hacerlas este año. Y las que sí, ok, priorízalas en función a cuáles quieres continuar, porque igual, vuelta a la rueda que les comentaba, cuáles te están generando mayor ingreso, o cuáles te están generando crecimiento, cuáles te están generando que reduzcas dinero, o lo que tú al final estás buscando. Sí. Eso es. Muy bien. Ahí tengo una para Cristian, para aprovechar la experiencia de los dos, porque nos va a faltar tiempo. A ver, tengo una que tal vez te va a gustar. Vamos a ver. Dice, de Julio, si los OKR son alineados al plan estratégico, ¿no tendría cabida a iniciativas coyunturales de áreas operativas como el contexto actual? Es decir, cuando las áreas tienen sus propios objetivos de alguna manera. Cuéntanos, Cristian. A ver. A ver, les cuento con otra experiencia, que justamente se enlaza con lo que Joana comentaba y con la pregunta también. Cuando definimos, en este ejemplo que les hice al inicio de esa experiencia que tuve, una vez que empezamos a definir OKRs y que estábamos seguros que esos eran los OKRs de la organización, empezamos a mirar lo siguiente. Empezamos a ver primero qué era lo que teníamos. Y mucho de lo que teníamos era lo que pasaba era lo que normalmente pasaba, que hay proyectos en curso. Ya habían algunos proyectos que estaban en proceso de, no sé, de experimentación, o estaban todavía en ideación. ¿Ya? El tema va con que una vez que definimos OKRs, y nos tomó un buen tiempo hacerlo con el C-Level, acordamos dentro de una de las sesiones el hecho de que esta herramienta lo sintieron súper poderosa en el sentido de trabajar en conjunto, ¿no? Había como que un ambiente muy de camaradería en el sentido de poner la mano todos como directorio para poder sacar adelante los objetivos de la empresa. Entonces, en ese sentido, lo que hicimos o lo que hicieron ellos fue decir, ok, entre esta semana y las 3 siguientes semanas vamos a mandar a mantenimiento todos los proyectos. Es decir, no se hace absolutamente nada. Todo pasó a mantenimiento. ¿Ya? Habían proyectos en curso y habían proyectos que se estaban construyendo cosas. Todo pasó a mantenimiento por 3 semanas. ¿Y qué hicimos en esas 3 semanas? Nuestro proceso de priorización. Ya en ese momento mandamos a todos a hacer business case. Cada business case estaba ligado justamente a uno de esos 3 grupos que les comenté al inicio, y en función a eso tuvieron un trabajo, un espacio de presentación. Les había comentado también de esta especie de pitch, en donde los product owners de esas iniciativas se presentaron, o llámenle líder del proceso o líder del equipo, si no le quieren llamar product owner. Ya el líder del equipo presentaba la iniciativa y presentaba su business case. En función a eso, se definió una prioridad. Ya se definió una prioridad, le habíamos dado, o les habían dado una cantidad X de dinero en el cual se iban a repartir entre todo el año, ya entre los dos grupos de experimentación. No había uno de iniciativa, si había uno de iniciativa y el otro había como que de experimentación. Estos dos productos, estos dos grandes círculos, de pronto sabíamos de que, como decía Joana al inicio, ese dinero probablemente se puede perder
pero teníamos algunos proyectos que ya habían pasado por esa fase y que de pronto eran como que de una u otra manera casi seguros de que iban a traer dinero. Entonces, como había una cierta seguridad, eso pasó al presupuesto. Y lo que no pasó a ser una priorización. Entonces, todos compiten por recursos. Entonces, una vez que se hizo toda esta explicación de cada uno de los proyectos, el C-Level priorizó esas iniciativas de cada uno de esos grupos para saber cuáles de ellos iban a ser consideradas en el presupuesto anual. A partir de eso se generó la disposición de poder tener aperturar el equipo ya formalmente, incluso contratar más personas, porque nosotros lo hicimos en un modelo en donde no había justamente recursos o no se pretendía trabajar con recursos adicionales. Había una política de 0 contrataciones para este tema. Entonces, con las, eh, con las personas que teníamos, de una u otra manera teníamos que cubrir los productos que necesitábamos o que estábamos buscando experimentar. Entonces eso implicó que hubieran varias cosas que de pronto quedaran sobre el papel. Digo quedaron sobre el papel por el hecho de quedar escritas, ¿no? ¿Qué pasó? Primero, la organización como un todo se comprometió a no sacar proyectos por fuera de la priorización. Es decir, no valía camuflar proyectos, cambiarle de nombre o de pronto coger el presupuesto del área, no sé, imaginemos de marketing, para hacer un proyecto que no estaba priorizado. ¿Por qué? Porque justamente, si es que destinamos dinero a algo que no está priorizado, quiere decir que no está alineado con el negocio. Si gastamos un sol en algo que no está priorizado, eso quiere decir que estamos desperdiciando dinero, porque podríamos destinarlo a algo que tiene prioridad. Podríamos darle personas a un equipo que necesita más personas para poder avanzar más rápido, pero de pronto simplemente lo único que tenemos es equipos por separado, nuevos hilos, en esta vez bajo el apellido de Ágil, pero seguimos trabajando y seguimos camuflando la cultura chicha dentro del el más vivo es el que saca su proyecto primero, ¿no? Y justamente Sí. esto tiene que ver con un acuerdo organizacional de respetar las políticas de la empresa, porque finalmente son las políticas de la empresa, son parte de la estrategia de la organización y en función a ello todos los recursos que se destinan a los proyectos que justamente están priorizados tienen que ver con el alineamiento o con el logro de objetivos y resultados clave que estamos buscando para el año en curso. Exacto, ahí Entonces compite, creo que eso bueno, es fundamental, ¿no? compite bastante la política. Exacto, en la medida en la que nosotros podemos garantizar de que eso funciona o que eso se da de esa manera, seguramente estamos implementando una política que genera éxito. Éxito en el sentido de alineamiento, ¿no? O de garantizar ese alineamiento, garantizar esa inversión. En las empresas que han estado viendo, y ahí vamos a rebotar, Neo Cristian, vamos a darte 3 minutos para responder, porque tenemos 1000 preguntas, creo, por aquí, y son muy interesantes para ver, tocar un poquito de cada una. Y preguntan, las empresas que están implementando KeyArts o que están adoptando KeyArts, dicen, ¿cómo les está yendo? ¿Lo hacen con recursos propios o con consultores? ¿Qué han visto por ahí? Tal vez quien desea contestar, si Cristian deseas empezar. ¿Qué has visto? Yo casi el 100% de las empresas que conozco lo hacen con consultores. Sí, también. Y no Lo mismo porque de sea decir. difícil. Sí, sí, no, y no porque sea difícil, sino porque de pronto necesitan el know-how de alguien que ya haya visto ese tema y que de pronto sepa, por ejemplo, cómo hacerle seguimiento a los OKRs a nivel, a nivel de toda la organización, cómo marcar la trazabilidad de los OKRs de, no sé, del directorio hasta el equipo X. Entonces, esas cosas muchas veces a través de la intuición podrías trabajarlas, pero muchas veces cuestan más. Y justamente regresando a algo importante, ¿no? ¿Cuánto te cuesta no hacerlo? El costo de no hacerlo probablemente es mucho más grande que el pagar el consultor. Y eso termina favoreciendo definitivamente a las personas o a las organizaciones que justamente ya van agarrando experiencia y todo lo demás, porque en definitiva, y Joana no me dejará mentir, no es un tema que se pueda definir de la noche a la mañana. Toma mucho tiempo y aún así tener un consultor dedicado 100% al tema de seguimiento, consecución o aprendizaje de OKRs, no te va a garantizar que en el primer trimestre cumplas los objetivos. Es más, muchas veces ni siquiera el segundo. Recién algunas organizaciones en el tercer trimestre o en el tercer Q
es donde empiezan a haber resultados porque ya la empresa empieza a madurar en torno a la consecución, en torno a la definición, en torno al alineamiento estratégico, en torno al ajuste estratégico que puedan tener y recién empiezan a dar resultados. Muy bien. ¿Algo, Joana, querías agregar? Discúlpeme. Sí, solamente, de hecho, sí, de hecho, ese punto es la base, pero hay otro interesante, es que imagínate que tu jefe, que toda la vida es comando y control, hoy venga y te diga, vamos a hacer OKRs y les voy a dar un ambiente para que ustedes generen sus propias iniciativas. No le vas a creer, es lo que pasa, porque ya sabes cómo es, ¿no? Entonces, y no has visto un cambio en él. Generalmente la mayoría de empresas que buscan este cambio traen consultores que están frescos y no contaminados con el ambiente, voy a decir contaminados no en el mal sentido, sino que no tienen esa cultura con la que ya estás viviendo el día a día y pueden inyectar eso nuevo. Entonces es más fácil que le creas, es más fácil que pueda conversar y es más fácil que con sus ejemplos y experiencias, el número uno, va a sumarte a este cambio. Entonces es por eso que la mayoría busca consultores. Muy bien. Y aquí hay una pregunta, habían dos preguntas que están relacionadas, que hablaban mucho sobre la ejecución. Uno pregunta, ¿cómo ejecuto correctamente los OKRs o cómo combino esos OKRs con un modelo de las 4 disciplinas de la ejecución o similares? ¿Cómo ya llevo este tema? ¿Cómo yo puedo hacer el OKR perfecto? Me sale muy bonito en el papel, muy bonita la sesión, demoramos un montón de horas, hicimos mucho papel, pero ¿cómo hago que esto se ejecute? ¿Qué herramientas sugieren ustedes para trabajar esto? Mira, ahí, rápido, vamos a ver, puntualmente. Puedes usar una combinación de herramientas, o sea, las 4 disciplinas te habla de 4 muy básicas, ¿no? Primero ponle foco en lo que realmente importa, lo otro, ten indicadores, números de predicción, visibiliza, ten justamente la práctica que se hace en agilidad, visibiliza, tenlo en un lugar que todos lo vean, que todos lo recuerden, y por último, ten una cadencia. Al final son prácticas, no importa el nombre que tenga, y esto es lo que quiero que se lleven al final. Tomen lo mejor que ya tienen, y si te funciona y eso te da resultados, apaláncate en eso de cosas. Muchas de las cosas que se hacen en las 4 disciplinas o en MSI, ya se hacen agilidad con otros nombres, ¿no? O lo conocemos como agilidad con otros nombres, como prácticas distintas. En Canvas esa visualización a través de tableros, que es básicamente lo que te propone la tercera disciplina de las 4 disciplinas, ¿no? Entonces, para OKRs, más que cómo puedo combinar, es ver cuál es el objetivo que esperas lograr. ¿Qué tan difícil tú crees que a nivel cultural esto te va a afectar? O sea, ¿estás abierto a que tu gente pueda dar ideas? ¿Estás abierto a que ellos se puedan equivocar? Porque si no tienes eso, no tienes esa tolerancia, lo más probable es que vas a poner más mecanismos de control. Es como, si la gente se equivoca mucho, yo o le enseño a la gente y le doy potestad para que ellos cada vez se vayan equivocando menos, o pongo más supervisores para que estén ahí atrás de ellos para que no se equivoquen. Exacto. Entonces, tengo 2 formas de hacerlo siempre. ¿De qué va a depender? De cómo quiera ir formando mi cultura. No es algo que voy a lograr de la noche a la mañana. Por eso es un trabajo a largo alcance. En algunos lugares será mucho más fácil, porque la gente está más predispuesta. En las startups, mucho más sencillo. Gente adopta muy rápido eso. Lo vimos en Mercado Libre el año pasado, que estuvimos en agosto visitando las oficinas allá en Argentina. Ellos no hablan nada de agilidad, no hablan nada de OKRs, pero lo hacen porque su cultura ya es así. O sea, ellos hacen cambios, ellos cada uno codifica en diferentes lenguajes de programación, pasan 4 o 5 veces al día y tienen mucha pena de solo pasar 4 veces 5 al día los cambios. Ellos contratan a su propia gente. Yo necesito un nuevo programador, mi equipo lo contrata, nosotros lo buscamos en LinkedIn, nosotros lo entrevistamos y vemos si se adopta mi cultura, y si me cae, si veo que está bien, entonces le paso a recursos humanos simplemente para que firme el papel. Entonces, ellos ya hacen muchas de estas cosas, no tienen un nombre específico, pero es la cultura al final, obviamente ligada a qué es lo que quiere la empresa. La empresa tiene clarísimos objetivos estratégicos, crea una cultura que mueva esos objetivos estratégicos, hace que todos los equipos y la gente se alineen a esa cultura y a esos objetivos estratégicos, y por último pone toda la parte física, que son las instalaciones, los software, los equipos, que muevan y que se alineen con estos 4 puntos. Ahí entonces, me voy a meter un poquito y agregarle un factor que tal vez deberíamos mencionar, y es que no te van a funcionar OKRs si es que no hay liderazgo.
Si no hay liderazgo en una organización, no importa qué método uses, no te va a funcionar. Y aquí para pasarle la pelota, a pesar que ese tema le encanta a Giovanna, se lo voy a dar a Cristian. No, Hay una dale, dale. pregunta interesante que dice, si una empresa desea implementar OKRs, ¿debería ir de la mano con una buena gestión del cambio? ¿Qué has visto tú respecto a la gestión del cambio y OKRs? Estás en mute, mute. Siempre me pasa. A ver, es una pregunta interesante. Ya, y le voy a responder en 30 segundos. Yo Yeah. creo que si es que es algo nuevo, sí, si es que es algo nuevo, vas a tener que gestionar el cambio de alguna manera. Definitivamente. Si es que es algo que lo vienes utilizando y que lo vienes adoptando y que de pronto lo necesitas hacer ya, vas a tener que tener un plan justamente para hacer eso. Así que creo que de todas maneras, cada vez que hagas o que intentes hacer OKRs, ya sea porque lo necesitas o ya sea porque ya lo estás avanzando, vas a tener que gestionar el cambio de todas maneras. Uh-huh. Entonces aquí Okay. justo Cintia nos pone, entonces para la implementación de OKRs, primero es visualizar las condiciones culturales. Esa pregunta para Joana. Cualquiera, a ver. Sí, o sea, realmente es una visualización de todo, ¿no? De cómo está tu parte física, o sea, qué herramientas tienes, cuánto dinero tienes, cuánto tiempo tienes, qué recursos tienes, cuál es tu cultura, haces un análisis de toda la empresa. En función a ese análisis, tú lo que puedes decir es, sí creemos que podemos ir con OKRs, o estos son algunos puntos que van a ser necesarios cambiar en estos OKRs, o sea, para poder llegar a implementar OKRs, o de repente decirle, mira, ¿para qué quieres implementar OKRs? O sea, ahí te vas a dar cuenta si es necesario o no es necesario, qué esperas al final. Porque si al final tú esperas números duros, fijos y que la gente te cumpla sí o sí, no necesitas OKRs. Así de sencillo, no es el momento para ti. ¿No? Sigue con un modelo tradicional, o sea, un modelo, el que tú elijas, llama tradicional, el que ya la empresa lo tenga, mejóralo, potencialo, pero no estás preparado para eso todavía. Si es que no le das, y había una de las preguntas, ¿no? O sea, si tú quieres que la gente te cumpla el 100% de lo que ponga en ese número y si no la castigas, no estás preparado. Hay veces de que no vas a llegar, pero tú tienes que tener tus límites, ¿no? De cuánto puedo ser flexible. Y también cosas que puedes cambiar y parar en cualquier momento. Teníamos este objetivo y a medio año decimos, no, hay que cambiar y virar porque esto me pasó en los bancos. Hace poco acaban de lanzarse una nueva app y todavía nosotros no la lanzamos y estamos a punto de lanzarla. ¿Qué hacemos? No, hay que poner balas en el otro lugar porque ya alguien lo lanzó, así lo lanzamos nosotros ahora, no va a tener el mismo pegue. Mejor esta es una super iniciativa que está a punto de salir, pongamos todos los equipos se van a trabajar hacia ahí. Esa flexibilidad de cambio, o sea, si no tienes esto, es muy probable que te afecte. Entonces, vamos poco a poco, vamos mejorando poco a poco, pero no lo implementaría así de frente, hagamos OKRs porque ya, ¿no? Uh-huh. Hay un análisis detrás, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahí justo hicieron una pregunta más ya de aplicación técnicas. Ahí les puse una página que se llama Purdue, que tiene un Total. sistema para manejar OKRs, tiene todo un software para eso y tiene muchos libros y muchos videos de cómo ustedes van a poder escribir correctamente sus key results y sus objetivos, ¿ok? Así que ahí chequen en el chat para dar por respondida o solventada esta pregunta. Y tengo una que está un poco, vamos a ver si lo puedo poner en aprietos, ¿ya? Vamos a ver, ¿dónde está? No era mía la pregunta, la encontré por acá. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, esta la voy a dar. Alfredo Núñez dice, ¿cómo saber que algunas necesidades del cliente se pueden solventar con OKR? ¿Tienen algunas técnicas y o prácticas que me puedan recomendar? ¿Cómo han conectado los objetivos estratégicos, toda la sesión de OKR, que usualmente es bien pomposa en un hotel súper caro, con las reales necesidades del cliente? Ahora vamos con Cristian, a ver. 3 minutos te voy a contabilizar. Ya, sí, quería responder esa pregunta. Ok, bueno, primero cuando determinamos los OKRs lo hicimos en el comedor de la empresa, no lo hicimos en un hotel. Pero creo que algo es fundamental, ¿ya? Yo creo que el tema de la experiencia de haber llevado OKRs te lleva a saber que no solamente es suficiente los OKRs, muchos dijeron, oye, ¿cómo le hago el seguimiento? Ok, la parte de seguimiento es, o los espacios que tengas para conversar sobre ellos, porque de pronto se vuelve interesante el decir, oye, yo tengo OKRs, ok, ¿cómo lo sigo? ¿Con un Excel? ¿Lo puedes seguir con un programa, con un software súper sofisticado? ¿Lo puedes seguir con un papel en la pizarra o en tu tablero? O sea,
es importante. ¿Ya? Lo interesante de todo esto son las ceremonias que de pronto acompañan a esto, que pueden ser, por ejemplo, la PO Sync. La PO Sync, que tengamos la reunión, las ceremonias, sincronización de POs, pueden estar, el foco puede estar en el tema de los OKRs, cómo los consigo, si es que voy avanzando en ellos, si es que tengo algún impedimento, qué riesgo tengo para cumplirlos, ¿no? Entonces puedo cambiar el foco de esto, como puede cambiar el foco de planning, como puede cambiar el foco de la review, como puede cambiar el foco de la daily. Entonces yo sé que hay ceremonias que van acompañando, ¿no? Y que el OKR termina siendo solamente la excusa, y era como yo les inicié la sesión, diciéndoles, esto es solamente una excusa para conversar, para saber, para que todos tengamos alineado lo que necesitamos, hacia dónde queremos ir, cómo lo vamos a medir, y en torno a eso empezamos a trabajar. Y el trabajo en conjunto, con prácticas, con adicionales o con espacios de conversación en la organización sobre el tema del negocio, sobre el tema de las prioridades, sobre el tema de los objetivos o los resultados, va a ser el trabajo. Pero si es que nosotros empezamos a generar esos espacios, justamente parte de esto no es solamente decir, ok, los OKR son mágicos, los tengo y ya, ¿no? Sino que hay que trabajar en ellos, y el trabajo en ellos implica tener todo un proceso o todo un trabajo con ceremonias en donde ese termina siendo el tema principal de conversación. Además, creo que es importante, para cerrar la pregunta, creo que es importante que ustedes tengan en cuenta siempre que cuando nosotros vamos buscando ese tipo de cosas, vamos haciendo que no haya responsabilidades. Ustedes entienden que el tema de la agilidad, buscamos el tema de la autoorganización, de equipos empoderados, de gente que es capaz de hacer cosas que normalmente no lo hacía, ¿ya? Porque justamente le pones objetivos ambiciosos, porque de pronto le pones retos ambiciosos, y porque de pronto festejan esos logros que les cuesta. Entonces eso también es importante, la parte emocional que generan los OKRs y que a veces no es visible o que a veces no se habla. Entonces eso también es interesante. Entonces, para mí personalmente, ¿qué es lo que necesito para saber que pueden ser los OKRs una herramienta interesante? Alineamiento, necesito que la organización sepa hacia dónde va y sepa qué es lo que le van a ir midiendo progresivamente, y finalmente en que toda la organización se involucre en la estrategia. Creo que en la medida que eso se pueda dar, va a ser muy, pero muy valioso. Porque ya le preguntas a una persona del C-Level hacia dónde van y vas a ver. Y si involucras a toda la organización, puedes invitar seguramente a una persona como un practicante o como una persona de operaciones, un analista, hacia dónde quieren ir, y también seguro les va a dar la misma respuesta. ¿Por qué? Porque lo involucras. Perfecto, muy bien, justo los 3 minutos. Vamos ya a la práctica, porque hay gente que pregunta muchas cosas prácticas. Entonces, ahí va para Joana. ¿Cuáles son los errores más comunes en la redacción de OKRs? ¿Cuál sería un buen ejemplo de redacción? ¿Qué has visto cuando redactan OKRs? ¿Qué errores cometen tal vez ahí en el wording, en las palabras? No sé. Objetivos que tengan I, ¿no? Eso es clásico, ¿ah? Por O ejemplo, para. ¿no? Objetivo que dice, queremos lograr el 15% y aumentar, o sea, son 2 objetivos, ¿sí? Así de sencillo, no es uno, son 2, así, pártelo en 2. Eso es lo más típico. Siempre me he encontrado con eso. O ¿no? Los también dentro de... lo otro es que no tengan números también. O sea, no hay nada, no, o sea, hay objetivos de visión, aquellos que son de 3 años, en donde sí podría permitirle no tener un número como tal, ni un porcentaje ni nada, pero la mayoría que son estratégicos tienen un número que mover. Lo otro es que no es, o sea, tenemos que tener claro que hay que tener una definición clara, ¿no? Es una motivación para hacia dónde me quiero ir, hacia qué quiero buscar. Duplicar las ventas respecto al año pasado por medios digitales. El 15% de X, o no sé, de tal, deben estar listos para asumir un rol. Va a depender si es un objetivo estratégico, un objetivo táctico o uno visionario. Pero lo típico también es ser la mejor empresa de Latinoamérica. Eso no te dice nada como tal. ¿Qué esperas? ¿No? Debe ser más tangible. De hecho, por eso se pueden aplicar SMART, que hablaban ahí. Es totalmente factible. Podemos combinar muchas técnicas. Eso es uno. Y la parte es que lo separan eso del Key Result como si fueran 2 cosas distintas. Y no existe un objetivo sin su Key Result. Esto es uno solo. Y en la parte de Key Result siempre debe haber un número. No existe Key Result sin un número. Eso es lo que tenemos. El número debe decirnos en cuánto tiempo. Debe ser claro lo que significa. Hay mucho. Desarrollar el talento en la empresa.
¿qué es desarrollar el talento, señores? O sea, ¿qué eso significa? Que vas a, o sea, es que es muy variable. ¿Qué quieres desarrollar? ¿Qué tipo de roles? ¿Todos los roles? ¿Toda la empresa? ¿Cómo vas a saber que estás desarrollando el talento? O sea, esto debe ser muy entendible. Cualquiera que lea un OKR puede saber qué Ujú, significa. Esto es lo que ujú. tenemos que tener. Debe tener Muy claro a bien. quién está dirigido y en qué porcentaje. Es Ya un es- buen tip. A ver, Cristian, todavía nos queda media hora para solventar más. Tengo una Ya, acá, bonita pregunta. ¿Quieres agregar algo en esta? sí, sí, sí. Yo creo que Dale. hay algo súper, súper, súper importante y trascendental en el tema de OKRs, de conocer la diferencia entre un output y un outcome. Ujú, Ya, También. Ujú, es sí. fundamental. Muchas veces buscamos que tener un objetivo a veces medio gaseoso y muchas veces lo tratamos de aterrizar con los resultados clave. Y muchas veces en estos resultados clave, cuando hay equipos que de pronto están buscando algo, terminan generando un entregable, ya un medio como un resultado clave. Ya, por ejemplo, podría ser un plan, ¿no? Necesito un plan de comunicaciones. Ok, mi resultado clave es el plan de comunicaciones. Ok, eso ujú, no es un resultado clave, es un hito. Ya, ujú. y lo que pasa normalmente es que vamos a empezar a tener problemas para hacerle seguimiento. ¿Cómo le haces ese seguimiento a un hito? ¿Cómo le haces seguimiento a un entregable? A lo mucho, por ejemplo, podría ser porcentaje, o sea, no sé, que haga las 20 primeras páginas es el 10%, o que llegues a la parte de, no sé, pues del plan de, no sé, gestión de redes sociales es el 50%. Entonces es muy difícil de seguir. Y a veces muchas personas buscan ese tema de llegar a los OKRs con los outputs o terminan, y es el clásico error, que la gente dice, quiero un plan. No, ¿para qué quieres el plan? Ah, necesito impactar en, no sé, la percepción de marca. Ah, ok, por ahí va tu resultado clave porque tu verdadero objetivo no es el plan. El plan es solo un medio. Ese es tu output. Tu outcome es algo que te genera realidad valor, el por qué estás haciendo ese Valor. plan. Ya, entonces, y eso es normalmente lo que muchas organizaciones en este proceso de adoptar OKRs cometen el error de pensar que se pueden hacer outputs normalmente. Ok, hay momentos en donde se pueden hacer. Sí, probablemente hay momentos donde se pueden hacer. Hay muchas organizaciones que tienen equipos que se dedican o que la primera parte, así sea muy chiquita, la dedican, por ejemplo, al research, a la investigación. Entonces, a veces incluso les es más difícil encontrar resultados clave que tengan forma de outcome. Ujú. ¿Podría ser válido un output? Sí, pero no es lo ideal. Muy bien. Ya, porque no termina siendo el fin, Ahí para termina siendo agregarle, solo el medio. esta pregunta creo que va para ti, pero tienes 3 minutos máximo para contestarla. Es, ¿por qué siempre un key result debe tener un número? No puede ser un hito, por ejemplo, lograr ingresar a las universidades, por ejemplo. ¿Siempre debe ser un número ¿Para, o puede ser un hito? ¿Para qué quieres Ah, lograr ingresar a las universidades? O va, Joana, discúlpame. no, Yo, tú crees, dale, yo le pongo otro ejemplo si quieres después, que es muy interesante ese. corre tu tiempo, a Sí, ver. sí, en realidad, o sea, lo primero que tendría que preguntarme es para qué quiero ingresar a la universidad. Para Ujú, mejorar mis ingresos mensuales, para mejorar el ahorro de, no sé, en gastos de pasaje, porque me dan el carnet de medio pasaje. O sea, creo que hay cosas que terminan siendo más importantes sobre ese entregable o sobre ese hito que estás buscando. Hay cosas que van más allá. Y justamente los OKRs buscan encontrar ese más allá, ¿no? Ese resultado clave que en realidad es clave, ¿no? Que en realidad es un outcome, no es un output. Entonces, es difícil hacer seguimiento, o siempre hay algo de más, y además que hay algo chiquito que quería mencionar. Cuando tú les das el output, les das la solución, ujú, porque muy dices bien. que la forma de mejorar el clima es con el plan, y no necesariamente eso es así. De Entonces a cierta veces caemos forma, también en eso. lo que dices es que le puede quitar cierta autonomía al equipo, si es que lo pongo de esa manera. Y le puedes editar autonomía, le puedes crear capacidad de innovación, porque al finalmente le estás diciendo lo que tiene que hacer. Ujú. Ah, ok, muy bien. A ver, Joana, ¿quieres hacer algo ahí o tengo otra pregunta por aquí? No, es la típica que usamos para bajar de peso, ¿no? O sea, es el ejemplo más clásico. O sea, ¿para qué quiero? Mi objetivo es bajar de peso.
La Ujú. pregunta, y esto se enlaza con las empresas tal cual, ¿para qué quieres bajar de peso? Que realmente, ¿qué quieres? Bajar de peso, estar sano. Entonces, son dos cosas distintas, porque tú puedes bajar de peso matándote de hambre. Dejas de comer una semana y seguramente bajas, no sé, 5 kilos, o 2 kilos, 3 kilos, y bájate de peso. Pero eso te hace sano. Realmente te buscas cuál es el fondo, porque en función del fondo es donde salen tus key results. Tú no puedes ser un key result, si quieres estar sano, puede ser tu índice de masa muscular, ¿no? Ujú, Pero eso no lo vas a lograr matándote de hambre. ujú, Por eso es medir el fondo, ujú. Muy bien. qué es lo que quieres. Sí, aquí tengo una pregunta, se la voy a dar a Joana para rebotar aquí. Está muy interesante. Dice, antes de insertar OKRs, ¿sería recomendable realizar una línea base inicial de gestión y realizar el seguimiento del nivel de madurez con esta implementación? Traduciéndolo un poquito, ahí complementando, significa que cómo yo paso de mi modelo de gestión que estoy usando ahora a OKRs, cómo sé que ha habido realmente un cambio. Y aquí sugiere cómo hago una línea base o qué cosas hacen, ¿no? Uh-huh. O sea, esa es la primera parte, ¿no? Saber cómo estás, qué quieres, qué esperas, qué es lo que pasa cuando haces cualquier herramienta que vayas a implementar, ¿no? Sobre todo los OKRs, ¿cómo estás hoy? Entonces, ¿qué haces hoy? Hacer un análisis muy rápido de qué haces hoy y qué esperas. Y trazas un roadmap. ¿En Uh-huh. cuánto tiempo lo esperas hacer? Y en función a eso, ¿qué tan dispuesto estás a dejar ciertas cosas? ¿No? Ir midiendo constantemente. Vuelvo a decir, es muy sencillo y muy complicado, va a depender mucho de la gente. Sí puede, porque en algunos casos te va a tocar no solo trabajar, enseñarles qué es un OKR, sino trabajar, que es lo que a mí me ha tocado, directamente con el gerente, temas de comando y control para que él entienda, o más que entienda, comprenda cómo funciona esto y por qué es valioso que él delegue cosas. Uh-huh. Y esto no tiene que ver necesariamente con OKRs, esto es un trabajo aparte que se hace durante el proceso de desarrollo e implementación de OKRs. Pero por eso es que, de hecho, van consultores, pero no creo que Uh-huh. un solo consultor, va a depender mucho de la compañía, pueda lograrlo. De hecho, hay muchos roles que se tienen que hacer. El tema Uh-huh. de gestión de cambio, lo más necesario es que vaya gente que tenga experiencia de gestión del cambio, que son personas de recursos humanos, psicólogos, que obviamente tengan experiencia también trabajando temas como OKRs o que ya hayan pasado por esa experiencia. Uh-huh. Si vas a ir a una gerencia de innovación, que hace poquito nos está pasando, donde parece que la persona de innovación es muy, muy innovadora, pero no le gusta controlar, o sea, no quiere gestionar nada, no quiere poner en ningún lugar un roadmap de trabajo, entonces hay que trabajar otros puntos. No es llegar y decirle, ya, ahora vas a hacer esto y esa es la forma de hacer, porque su personalidad y su forma de ser todavía no está preparada para eso, hay muchos Uh-huh. que trabajar detrás, Muy ¿no? bien. Aquí, Entonces, eso. ajá, aquí hay una pregunta para los dos, a ver quién nos puede dar un aporte. Dice, disculpen, ¿cómo se puede aplicar los OKRs a la ingeniería civil? Es la primera vez que escucho. ¿Tiene algún caso tal vez? Difícil, creo. Ingeniería civil. Yo creo que es lo más, sería más, va a depender. Sí, creo que, Dale, sí, Gris, dale, dale. lo que pasa, sí, lo que pasa es que creo que también el tema de los OKRs en Perú, el tema de los OKRs de Perú es bastante nuevo, no es un tema que tiene recién empezado a tomar fuerza con este empujón que ha tenido la agilidad y las consultoras con nombre y apellido propio, que de pronto han ido empezando a meter con más fuerza el tema, ¿no? Entonces, a partir de eso recién han habido como que muchas personas que han descubierto este método que ayuda, que sirve, ya obviamente con sus previsiones del caso, pero que creo que han sido muy pocas todavía organizaciones en Latinoamérica en realidad que utilizan OKR, ¿no? No es muy común. No es muy Uh-huh. común, ¿por qué? Porque muchas organizaciones recién lo descubren en su proceso de transformación. Si es que a Uh-huh. un CEO le dices, oye, ¿sabes qué? Eventualmente podrías empezar a trabajar o cambiar tu estrategia cada 3 meses. Podría Uh-huh. decirte, pero yo la definía para 5 años, Uh-huh. o en 3, o en 2, Sí, o en 1. Entonces, y el tiempo, ya perdí eso, ¿qué hago? Entonces, muchas veces es un tema, como decías en un momento también, Joana, cultural, ¿no? Pero creo que seguramente en los próximos años, creo que esto va a ser una buena herramienta de poder agilizar toda la organización, porque como les decía,
se convierte en un motivo interesante de diálogo dentro de la organización, buscar problemas y a través de esos problemas resolverlos y con objetivos y resultados claros, ¿no? Y a partir de eso evolucionar. Creo que en el camino se van a ir abriendo otros espacios como en, no sé, arquitectura, como en ingeniería civil o incluso mecatrónica o lo que fuese. Ujú. Sí, y yo le complementaría ahí básicamente si manejan incertidumbres, ¿no? De hecho, los OKRs te ayudan mucho porque te permiten hacer cambios durante el proceso. Entonces, vuelvo a decir, no para todos se aplica lo mismo, pero si tú tienes una empresa de ingeniería civil que siempre hace puentes, el mismo tipo de puentes, y no cambia, es decir, su negocio es hacer puentes nada más, y siempre usa lo mismo, creo que con cualquier método le va a, o sea, va a funcionar, no hay incertidumbre, no hay nada que pueda mover ese escenario, pero si esa empresa que hoy hace puentes, pero quiere desarrollar, quiere innovar, quiere entrar a nuevos mercados, entonces sí le ayudaría a OKRs porque le va a permitir encontrar flexibilidad, le va a permitir explorar, arriesgar, que es la parte que trae consigo usar este tipo de metodologías o sistemas, al igual que muchos otros, ¿no? Pero eso es, yo evaluaría más bien qué tipo de empresa es, qué es lo que quiere, cuál es su plan estratégico, cuál es su objetivo estratégico, y en función a eso ver si adoptamos esta o cualquier otra, ¿no? Ujú. Porque las 4 disciplinas le puede ayudar siendo una empresa de ingeniería civil y Ujú. no manejas necesariamente incertidumbre, ni siquiera priorización, pero si estás complicado con muchos proyectos a la vez, no sabes en qué ponerle foco, estás creciendo y estás como que en un proceso de creo que necesitamos ayuda porque no sabemos qué hacer, ya, es un buen momento de usarlos. Buenazo. Muy bien. Bueno, porque has contestado de paso a alguien que preguntó por ahí cómo aplicarlo en proyectos de construcción. Y tengo dos preguntas. A ver, ¿cuál está? Ya, está. Jonathan Busio nos pregunta. Los OKRs son aspiracionales. Dicen que si los cumples al 100% no fueron suficientemente retadores. Un buen OKR cumplido a un 70 u 80% sería suficiente. Pero los gerentes lo entenderían o ¿por qué no lo terminarían de entender? ¿Se supone que algo falló? Tal vez les ha pasado que los gerentes se molestan porque no llegan al 100% ahí de los key results, o han visto ahí que va con un bono si es que llegan al 100%, y si no llegan al 100% pues no hay bono, o hay algún tipo de penalidad. ¿Les ha tocado algún caso así? A mí, sí, a mí me tocó. Y me ha tocado varias veces. Y creo que tiene que ver con algo fundamental, ¿no? Que los líderes entiendan el mecanismo de los OKRs, ¿no? El hecho de que ellos puedan participar en la construcción les hace saber que un OKR no es una meta fácil de llegar, ¿no? Debería ser, como le decía Jonathan, súper aspiracional. Esto implica que de una u otra manera ellos también sepan que ese OKR que se ponen ellos mismos también no es una meta o no debería ser una meta cumplible al 100%. Y ahí empieza a haber el otro problema que muchas organizaciones tienen, ¿no? Ligarlo con un bono de desempeño o con algún tipo de medición de desempeño. Y por ende ligarlo a dinero o ligarlo a una nota de algo. Entonces, muchas veces eso termina cayendo en el conformismo de equipos que terminan teniendo OKRs mediocres. ¿Ya? Y eso muchas veces pasa por justamente esa necesidad de controlar, ¿no? Lo que estamos buscando siempre es cumplir los objetivos organizacionales. Esos objetivos OKRs deben ser ambiciosos. Ya en ese sentido, el simple hecho de saber que son ambiciosos debería darnos el suficiente respaldo como para saber que posiblemente no se puedan cumplir, ya, pero que en cierta manera ese 70, 80, 90%, 99.9% no es tan importante si el objetivo no se cumple. Ujú. Porque yo también, evidentemente, puedo cumplir el 100% y puedo no haber alcanzado el objetivo. O puedo Ujú. haber llegado a un 120 y no alcanzar el objetivo. Y eso también es un tema de los OKRs, ¿no? El OKR sería aspiracional y al estar involucrado en un sistema mayor, la organización hace de que tú puedas controlar muchas cosas, como tus OKRs, pero no puedas controlar los movimientos del entorno, de las otras organizaciones, que también tienen su estrategia, que también tienen una forma de tratar de ponerse objetivos que quizás también son iguales a los tuyos. Entonces, evidentemente eso puede hacer de que de una u otra manera no los cumplas, a pesar de que hayas cumplido todos tus resultados clave. Entonces, Exacto. eso también es parte del entorno de conocimiento que es necesario que los líderes se lleven cuando empiecen a trabajar OKRs, ¿no?
y es Ujú. parte de los consultores, o es parte de los Agile Coach, o Scrum Master, o quien fuese, el tener eso sentado y sobre todo tener una recordación continua, consecutiva de eso, ¿no? De que los OKRs son eso, OKRs, un método. O los OKR Coach. También, Sin también. comentarios al respecto. A ver, acá tengo una para Joana. Dice, Cada segundo se pone el nombre que quiere. Sí, si no, participas en un equipo de transformación y deseas alinear a todos los participantes, ¿cómo serían sus OKRs? Y la pregunta es, ¿no se cruzan con los del negocio? Es decir, los OKRs de un equipo de transformación, ¿cómo se pueden cruzar con los de la operativa o los del negocio? claro, se cruzan. Eres un equipo de apoyo, de hecho. O sea, tenemos que tener claro ahí que siempre debe estar alineado a algo que la empresa quiere, ¿no? Que hay algo que la empresa necesita. Entonces, sí, el tema está en cómo vas a hacer tus key results. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas mover? No sé, si tú dices, yo soy un equipo de transformación, los COE, ¿no? Los que últimamente los COEs de agilidad, de repente por ahí Ujú, creo que va la pregunta. Si ujú, estoy en un grupo, soy ahí el coach, tengo un grupo, entonces no tenemos objetivos, ¿cómo nos alineamos? Si nosotros no damos resultado o número como tal, es decir, no vamos a incrementar una venta de forma directa, no me van a medir por eso, no vamos a crear un nuevo producto. No, definitivamente no vamos a hacer eso, pero sí participas directamente con aquellas personas que lo van a hacer. Entonces, tus objetivos van a estar ligados a eso. ¿Cuántos equipos vas a poder apoyar? ¿Cómo te vuelves un agente de cambio de estas personas? El resultado al final sí debería de alguna manera estar involucrado en si tu participación es efectiva o no es efectiva, ¿no? O sea, tiene que haber una forma, y eso va a depender mucho de cada empresa, no hay una receta y no podemos decir a todos va a funcionar lo mismo, pero sí deberían buscar como equipo cómo ustedes están impactando en la organización. No solo la cantidad de capacitaciones que van a hacer, que es un poco lo que yo veo, ¿no? Ah, ya sí tenemos ahora nuestro grupo de agilidad y nos dedicamos a capacitar a todo el mundo en Scrum. ¿Cómo sabes que eso está generando valor? ¿Cómo sabes que ellos lo están implementando? ¿Cómo sabes que al final esa capacitación tiene resultado? Un poco lo que decía Cristian, ¿cuál es el output y el outcome? Porque una cosa es que tú puedas hacer talleres o charlas una vez cada mes, ¿no? Un taller, pero ¿cuántas de esas personas están realmente capacitadas para asumir el rol de Scrum Master o cuántas de esas personas están aplicando? ¿Cuál es el resultado después de haber dado esa capacitación? Entonces, eso es el impacto al final. De cualquier iniciativa que tengamos, tenemos que, o sea, de hecho, de cualquier equipo el que tengamos, tienes que buscar cómo al final generas el valor. Ese ujú. es tu resultado. Y sí está totalmente alineado a la estrategia de negocio, sobre todo porque si es un área que trabaja directamente con los C-levels o los gerentes para justamente ayudarlos en que ellos adopten nuevas herramientas, hay muchas formas de medir eso, ¿no? Hay Ujú. muchas formas de medir el impacto. Así Muy bien. que va a depender de cada organización igual. Buenas. A ver, tenemos varias preguntas. Me quedo con un montón. Y me va a alcanzar el tiempo para dos máximo, ¿ya? Así que vamos a ver. Hay una que está bastante interesante aquí. Dame un segundo. Ya. Nos dicen, ¿usan ustedes OKRs en su vida diaria? ¿Hay alguna manera de que se puede utilizar en nuestro día a día para llevar un estilo de vida más productivo o gratificante? Polémico también a veces eso. A ver, Cristian, ya que habló Joana. Muy buena pregunta. Tengo OKRs para algunas cosas puntuales, ya, y sobre todo proyectos a futuro que tengo. Ya, proyectos como, por ejemplo, no sé, me gustaría participar en un Scrum Gathering en algún momento, en un internacional. Entonces, tengo OKRs definidos hacia esto. Pero hacia mi día a día, no lo tengo. Me gusta, pero sí tengo como que dos objetivos como que muy, muy marcados, pero tienen que ver más con proyectos a largo plazo. Ujú, Pero no los utilizo como por ejemplo me voy a levantar a las 3 de la mañana todos los días, o a las 5 de la mañana todos los días a leer. ujú. No los tengo, no los tengo, pero sí tengo algo que son importantes y que Ujú, algo que no hemos hablado todavía, ¿no? Y que a veces algunos no lo entienden muy claramente, que es la diferencia entre un KPI y un OKR. ujú. Es un tema interesante que no hemos visto tampoco dentro de las preguntas. De hecho, lo Entonces tenía uno puede apuntado. trabajar, Sí. ¿perdón?
Lo tenía apuntado. Vamos a Claro. lanzarla después de esta pregunta. Después de Sí. esta pregunta la hacemos. A Ya, ver, dale. ya, ok. Le decía eso, ¿no? La diferencia entre un OKR y un KPI. Yo puedo tener en mi vida muchos KPIs, que pueden ser, por ejemplo, mis notas, que pueden ser mis evaluaciones de trabajo, que pueden ser muchas cosas que de pronto me ayudan a saber si estoy yendo bien o mal, pero no es mi objetivo cumplir esos resultados, sino me sirven como que para ir mirando y seguir sabiendo que estoy bien, pero mi objetivo es otro, mi objetivo está más adelante. Entonces, eso sí suelo tener, ¿no? Resultados clave para objetivos futuros, para cosas futuras personalmente, y KPIs para mirar el trabajo que hago en mi día a día y cómo eso voy haciéndolo más eficiente o cómo eso va mejorando algunas cosas que quiero mejorar. Ujú. Ujú. Muy bien. ¿Y tú, A Yona? mí, de hecho, sí, yo tengo un cuaderno que espero que, de hecho es un proyecto, está dentro de esto, espero que el año que viene por lanzarlo, pero yo sí manejo el tema de OKRs personales, de hecho, cada 3 meses lo evalúo, me siento, reviso, ¿no? Y tengo una serie de iniciativas y pasos con los que trabajo, ¿no? A mí me ayuda mucho para poner foco, porque cuando me estoy yendo por un lugar que a veces me siento perdida, agarro mi cuaderno, me siento, reviso aquello que planteé hace 3 meses y me pregunto, ¿realmente quiero seguir con esto? ¿No? En dónde estoy parado hoy, ¿no? Y veo que sí o veo que no. Y si es que no, cambio. Y si es que sí, vuelvo a leerlo y digo, entonces, ¿qué no estoy haciendo para llegar? Y ejemplos claros, a veces me invitan a dar una charla, ¿no? Y yo digo, este año me quiero especializar en esto, ¿no? Y luego me invita a dar una charla de la que ya no quiero hablar ese tema porque definitivamente ya pasé esa etapa, no creo que hoy de repente me genere valor, entonces me invita a alguien y ir a una charla implica preparar una presentación, tener disponibilidad días antes para resolver consultas, tener disponibilidad ese día, entonces me ayuda a centrarme si realmente eso que está llegando, que es lo que pasa en las empresas, si eso que está llegando ahorita me genera valor. Y si no me genera valor, o sea, es decir, se alinea con lo que yo quiero y no se alinea con lo que yo quiero. Si no se alinea con lo que yo quiero, entonces, ¿cómo puedo ayudar a esta persona a resolver su problema? Y le digo, mira, ¿sabes qué? Me encantaría, pero no soy la persona, te recomiendo a Pepito, ¿no? Entonces, Pepito lo puede hacer. Pero si veo que me llega una iniciativa y sí me genera valor y está dentro de lo que yo quiero trabajar este año, ya sea profesional, personalmente, de hecho, manejo 4 aristas, ¿no? Entonces, lo hago. O sea, a mí me ayuda sí a centrarme, a revisar, a ver eso y evaluar. De hecho, es parte de predicar con el ejemplo desde mi punto de vista, ¿no? A mí me ayuda a centrarme un montón, ¿no? Eso es. Muy bien. Entonces ahí ya Cristian nos contó un poco la diferencia entre KPIs y Key Results. Entonces, ¿dónde está? Esta pregunta, con esta podemos cerrar, creo. Es muy interesante. Lo de KPI sí quedó claro, de hecho. Sí, si deseas agregar algo, ¿sí? Nos quedan todavía 5 minutos. No, de hecho, ya Cristian lo comentó, pero de hecho, Ujú. a la diferencia entre un KPI y un Key Result, que el Key Result puede tener dentro KPIs, ¿no? Las KPIs Ujú. van desde las iniciativas, generalmente. Es decir, yo puedo tener un Key Result que diga, durante el primer trimestre quiero llegar a que el 15% de mi gente pueda asumir tal rol, ¿no? Un área de gestión humana, por ejemplo, con la que últimamente estoy trabajando, ¿no? Entonces, una iniciativa puede ser, entonces necesitamos brindar capacitaciones específicamente de algo para un grupo, ¿sí? Entonces, un KPI es medir la satisfacción del taller, ¿no? Oye, ¿qué tanto la gente aprendió o no aprendió? ¿No? O sea, ¿qué tan bien estuvo la charla? Ese puede ser un KPI, es un número al final que mide una iniciativa o que mide algo que ya pasó. Generalmente es eso, ¿no? Ujú. El Key Result es antes, ¿no? El Key Result es el final, cómo sé si voy a llegar o no voy a llegar a mi objetivo. Ujú. Es eso. Igual Ujú. hay una Muy bien. presentación, Cristian tiene varias de OKRs, yo tengo varias de OKRs también publicadas, así que después se las podemos mandar al correo a todos. Si Muy Cristian bien. nos manda los links, con mucho cariño, yo también, ahí se las pasamos. Muy bien. Y la última, que nos quedan 7 minutos. Dice, ¿cómo convences a un CEO de usar OKRs si su enfoque es de corto plazo? El enfoque de No se OKR no es se de corto peleen. plazo.
No No, se el peleen. enfoque de OKR es de corto plazo o el enfoque del CEO es de corto plazo. El del CEO es de corto plazo. Bueno, sí, ya lo tienes casi comprado, si es Sí, así, claro, ¿no? ya lo tienes, ya lo quería decir, ya está facilito. Sí, no, sí, es que sí, porque más fácil. A ver, me pongo en la experiencia que he tenido dos, tres, cuatro experiencias con CEOs y OKRs. Ya, cuatro. Sí, cuatro, sí, cuatro. Ya. ¿Qué creo que es importante para que ellos puedan entender un poco esto? Primero, creo que es fundamental que, que sepan la trascendencia de esto. Ya, muchas consultorías en las que he participado dicen, oye, sí, quiero hacer OKRs. Ah, ok. ¿Qué implica? Cuántas sesiones tenemos? ¿Qué talleres vamos a tener? ¿Y cómo lo vamos y cómo nos tomamos al final la foto? ¿No? Entonces es como que, oye, es más que descubrir los OKRs, ¿no? Los OKRs no solo descubrirlos, sino hay que trabajar en ellos. Y para trabajar en ellos seguramente hay que modificar muchas cosas, porque si me dices que tienes que tener un resultado, no sé, en 3, 6 meses, un año, o lo que fuese, Ujú, vas a tener un time box y ujú, ese time box te va a necesitar saber en el camino cómo lo vas a ir midiendo. Entonces, necesitas adoptar un sistema de seguimiento, necesitas adoptar un sistema de data que alimente esa información que se va a ir actualizando. Entonces, hay muchas cosas que van más allá de esto y por eso a muchos le temen a los OKRs y no porque crean que son malos, porque Google hace OKRs, porque Intel hace OKRs, porque, no sé, el BCP hace OKRs, entonces no tiene que ver con el, no sé, con el nombre de la empresa que lo hace, sino tiene que ver con que son cosas que de una u otra manera están generando resultados, son generando resultados y por ende son académicamente aceptados. Ahora, tiene que ver mucho con experiencia seguramente de sus colegas. Y a mí me pasó, por ejemplo, en la última organización en la que estuve, el CEO venía con buenas referencias de OKRs por parte de sus colegas, de otros CEOs de otras empresas. Entonces, evidentemente, eso generaba mayor confianza, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un sistema complejo, como para variar, que puede ayudarte a hacer que esto funcione. ujú. Ahora, como te decía, como les dije en un momento, no creo que dependa solamente del CEO que se haga, ¿no? Creo que hay todo un alineamiento organizacional para que esto funcione. Si el CEO quiere y el directorio no quiere, va a ser complejo. Si es que el CEO quiere y el director de marketing, o perdón, el director de operaciones, el director de riesgos y el director de ventas no quiere, va a ser complejo. Entonces, seguramente no es el único actor al que hay que convencer que esto funciona sobre, decía Giovanna hace un momento, ¿no? El hecho de que muchas personas culturalmente tienen este tema de comando-control, tienen este tema de seguimiento y micromanagement. Entonces eso hace que muchas veces esta forma de gestionar se vaya solapando en esa antigua forma de gestión y que de pronto termine haciendo que los OKRs no tengan la fuerza que normalmente tienen. Entonces hay muchos factores que creo yo que son importantes, pero principalmente la evidencia es el factor, seguramente como en muchas cosas, más relevante, para mí al menos. Ujú. Bien, ¿y tú, Joa? ¿Cómo convencer a un gerente? Números. De hecho, no, si ya el gerente tiene, depende del tamaño de la organización, qué tan jerárquica sea, qué tanto poder ejerce, ¿no? Por eso decía mucho, hay que ver el detrás, no hay una receta de decir, no, sí se va a poder o no se va a poder, pero yo diría que si el gerente quiere, estamos por buen camino, porque es el primero el que puede promover a trabajarlo, ¿no? Primero su sesión con sus C-levels, con sus gerentes, ya puede ser una sesión de OKRs, ¿no? Pero hay que trabajar previamente eso. Entonces, ¿cómo convencerlo? Con números. Es que no puedes a veces lanzarte a hacerlo a toda la organización. A veces tienes que ver, buscar quiénes son los early adopters, cuál es el área que está más presta a trabajar esto, cuál es el gerente, el C-level que está más presto a que esto funcione, el equipo, los equipos están más prestos a que esto funcione, vayamos con ellos y trabajemos, hagamos la prueba con ellos, hagamos el piloto, ¿no?
Y no de todas las iniciativas, ni todas del área, de alguna iniciativa, si es que es muy grande, o sea, por eso va a depender. Entonces, en función a eso vas atacando y te vas comiendo al monstruo de poquito. La gente te va a creer más cuando tengas resultados, ¿no? Entonces, a medida que tú tengas resultados, vas convenciendo y vas agregando más gente que quiera esto. Por eso es que a veces es muy difícil tratar de hacerlo en todos al mismo tiempo, lo que llamamos Big Bang, ¿no? Muy pocos Big Bang a nivel mundial han funcionado, solo en algunos lugares, obviamente en Europa y uno en Estados Unidos, pero la mayoría de más han fracasado cuando quieres hacer un cambio a nivel organizacional al mismo tiempo todos, porque no todos están preparados de la misma forma. Entonces, por eso se come el elefante a pedacitos. Así que, ¿cómo convencerlo? Yo, números, como le decía, lo primero que hago, converso con ellos de negocio, nada de ninguna técnica de agilidad, y luego lo que le voy diciendo, oye, ¿quieres esto? Sí, ya, para esto hagamos esto. ¿Quieres esto? Sí, ya, para esto hagamos esto. ¿Y qué más quieres? ¿Quieres esto? Sí, eso me interesa, hagamos esto, ¿no? Pero ni siquiera hablo de agilidad, para ser sincera, en ningún punto. A ver, vamos a ver si hay algún referente de bibliografía. ¿Puedo Bueno, hacer ahí una vas. pregunta? Dale. Chicos, ¿puedo hacer una pregunta? No sé. Dale. No me demoro más de 3 minutos, porque acabo de ver una pregunta con el tema de OKRs y resultados clave, y seguramente eso va a ser bien interesante. Ustedes, primero agradezco la invitación y la buena onda que siempre hemos tenido con Joana, con Gustavo, con su equipo. Quería hacerles una pregunta. No sé si ustedes habían definido o han definido para JTalk OKRs. Es más tradicional, tiene más KPIs que OKRs. Ya, y creo que eso puede ayudarnos para responder la pregunta me parece, de alguien que les quedó todavía no tan claro el tema, la diferencia entre OKRs y KPIs. Ya, por ejemplo, yo me pongo discúlpenme, me pongo en la cabeza de ustedes. Por ejemplo, JTalk tiene como objetivo ser un espacio de no sé, dispersión cultural, no sé. No sé. Es que tiene objetivo. Puede ser ese objetivo, podría ser ese objetivo. Ya, ¿no? podría ser, sí. Un espacio de compartir temas de agilidad. ¿Ya? Ajá. En un espacio puede ser ese objetivo. Su resultado clave, por ejemplo, podría ser que incrementar la participación de AIWise en el promedio de empresas que desarrollan capacitaciones, por ejemplo, ¿ya? Y un KPI podría ser, por ejemplo, cantidad de personas que se conectan en la transmisión promedio, cantidad de personas que se conectan en la transmisión en la primera hora, ¿no? Entonces, a lo que voy es lo siguiente, la diferencia entre KPIs y OKRs a veces es media confusa, ¿ya? Por un lado, como lo dijo bien Joana, cuando miro hacia los KPIs, miro hacia atrás, hacia una información histórica. Cuando miro hacia los OKRs, miro hacia adelante, hacia una información futura, hacia algo que me gustaría alcanzar más adelante, que yo voy a tener información que yo voy a tener, que me va a servir para seguir trabajando, pero seguro lo voy a tener en cuenta. Un ejemplo súper clásico y que seguramente también con esto acabo. Si yo quiero irme, por ejemplo, a Italia, está de moda, ¿no? Quiero irme a Italia. Entonces, yo sé que mi objetivo va a ser irme a Italia, por decirles, al terminar el año. Pero cuando, para saber ese resultado clave, o para ponerle un resultado clave, podría ser, por ejemplo, que el 50% del pasaje lo pueda financiar una empresa. Agilewise, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el KPI podría ser, por ejemplo, no sé, cantidad de ahorros, o podría ser costo de la bolsa, o podría ser, por ejemplo, no sé, ¿qué se me ocurre? Eso, sí, o sea, es información adicional que te va a servir ¿cómo se llama? Para seguir en el rumbo en el que estás, que no necesariamente es algo futuro, sino es algo que tú vas a ir recopilando con el tiempo y que te va a servir para tomar decisiones. Al final, OKRs y KPIs no están separados, se complementan, y eso es justamente lo que buscamos en cada sesión. Sí, una de las preguntas era sobre cómo complementas OKRs, KPIs y Balance Scorecard, por ejemplo.
Han quedado muchas preguntas por responder. De hecho, yo estoy grabando todo el chat para pasárselo a ustedes, para que puedan tal vez responderlos en algún post, en algún pequeño video. La gente está pidiendo bastante material, así que ahí voy a necesitar la ayuda de ustedes para poder ya darles varios links de cosas que Claro, vayan claro. creando. Sí. ¿Algún mensaje de despedida que quieran darle a la gente? Que la verdad hemos excedido la expectativa. Habíamos pensado 50, luego dijimos 100, luego llegamos a hacer 140. Así que nada, los dejo libres. A ver, Joana, primero Cristian y luego Joana. Cristian, unas palabras para la gente que ha venido a verte. Nuevamente agradecerle a ti, y Gustavo y a Joana por la invitación. Ha sido súper reto iniciar con con estos Agile Talks. Lo felicito muchísimo porque creo que es un espacio en el que vamos a compartir conocimiento, sobre todo en un momento bastante crítico para el planeta, ¿no? Creo que es súper interesante el ir compartiendo experiencias. Definitivamente nos quedó súper chico el tiempo. Espero que en algún momento se pueda hacer una segunda parte para comenzar Sí. otras experiencias sobre este tema. Seguramente van a ser súper importantes y desde ya agradezco a todos los que me han aguantado casi 2 horas hablando de cosas que ya he hecho. Y nada, cualquier pregunta, ya seguramente tienen mi LinkedIn, me escriben por LinkedIn, por WhatsApp, por Facebook, por lo que quieran, y ahí quizás podemos generar otros espacios de conversación o simplemente resolver algunas dudas que de pronto puedan quedar por ahí. Conmigo, muchas gracias y espero que pasen bien, se cuiden mucho y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Sí, nada, yo también muchas gracias a todos, ha sido genial verlos escucharlos el día de hoy. A mí también, cualquier pregunta por cualquiera de las redes, link en Facebook, ahí estamos, en Instagram incluso. Hay harto material. Yo sé que ha habido muchas preguntas. De hecho, la última pregunta que hizo Cristian me gustó mucho porque sí, nosotros ligamos mucho los KPIs a iniciativas, ¿no? A Key Result. Teníamos un Key Result que de hecho varió, cambió. Y sí, las iniciativas eran como las que pusieron ahí, el NPS, por ejemplo, el nivel de satisfacción. Ese es un KPI de una de mis iniciativas, ¿no? Que una de las iniciativas es un Agile Talk. O sea, los Agile Talks nacen como iniciativa a algo más grande que responde a un objetivo. Ese es algo interesante. De hecho, es como llega, ¿no? Así como Agile Talks, tenemos Agile Nights, que son eventos ya de noche, en otro ambiente, en otro espacio, presenciales, con una experiencia distinta. Entonces, al final son iniciativas y cada iniciativa tiene sus propios KPIs. Entonces, sí se puede aplicar a cualquier empresa, a cualquier tipo de negocio. Así que material va a haber, ahí lo dejamos a Gustavo como tarea poder compartir toda la información. Y Sí, nos ibas a comentar algo, Gus, mañana. Sí, me llevo más tarea. Primero, agradecerles a todos los participantes. Nos hemos quedado más o menos, ahorita no tengo el número, pero eran más de 100 y algo. Y los que ven en la pantalla, mañana tenemos Innovation Kit o Innovación Kit Start, donde Freddy nos va a contar un poco de cómo empezar a innovar con poco presupuesto, cuando no es en caso y todo lo demás. Luego esta semana está full porque tenemos facilitación profesional. Vamos a ver la diferencia entre una facilitación pues amateur de alguna forma en el ongoing y una facilitación profesional en la cual ya nos contratan para facilitar, ya nos pagan por facilitar. Luego vamos a tener Kanban con un invitado especial desde Miami. Luego vamos a tener escalamiento Scrum con un invitado desde Brasil. Luego vamos a tener Customer Experience, vamos a tener Business Agility y gestión del cambio. O sea, tenemos bastante para ver esta semana. Así que los esperamos. Igual les va a llegar un link de contacto para las siguientes sesiones. Y mi compromiso es mandarle la información que me den Jonathan y Joana. Así que si ellos no me dan algo, ya saben. Cristian. Cristian, perdón. Cristian y Joana. Y claro, los nombres. Sí, en cama. El hambre, creo. Listo, muchas gracias a todos. Nos vemos en los próximos días. Gracias. Hasta luego. Chao. Nos vemos. Saludos, chicos, a todos. Cuídense. Chao.